Hoy conoceremos un poco más de Lili, la persona detrás de Estafador de Sueños. Nos acompaña y nos dará su apoyo como conocedora del caso la licenciada en Derecho Natalia Barea Escolá. Es especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana y es maestra en Derecho por la Barra Nacional de Abogados en la Ciudad de México. Natalia inició su carrera prestando sus servicios para el Juzgado Quinto de la Penal de la Ciudad de Puebla y luego en la Fiscalía General del Estado en el área de homicidios. Hoy es abogada litigante y profesora de cátedra en la Universidad Iberoamericana Benemérita, Universidad de Puebla y el Tecnológico de Monterrey. Lili, hoy en el Estafador de Sueños vamos a desarrollar 10 conceptos. El primero de ellos es la maternidad. Lili, ¿desde qué lugar te quisiste plantear la maternidad? La maternidad con tu hijo. ¿Cómo te preparaste mentalmente ante tu deseo de ser madre? Con una narrativa que después sabrías que tendrías con tu hijo. ¿Siempre quisiste ser honesta o decidiste ocultar algunas cosas? Porque esto es parte de educar. Y particularmente tú, Lili, habiendo sido víctima de un delito tan grave como es la trata de personas y toda la deshumanización que ha habido con el caso, quizá hasta la fecha, ¿cómo has vivido la maternidad desde el amor y la sobrevivencia? Bueno, mira, Lucas fue muy buscado, la verdad que lo esperé, lo estuve planeando por 2 años y hasta que llegó el momento en que realmente era el momento para poder tenerlo y realmente a mí me cambió la vida, la maternidad me cambió la vida realmente porque yo lo deseaba tanto, tanto, tanto y todos los meses de embarazo fueron para mí los más bonitos, o sea, yo los disfruté impresionantemente, o sea, estaba más activa con una energía, era impresionante. Y después de tenerlo, yo lo pude disfrutar durante 3 años solo para mí, o sea, eh, Lucas para mí ha sido mi salvación, ¿no? O sea, lo que me ha salvado en toda esta historia, el que me hizo poner los pies en la tierra, ¿no? Y también tiene que ver que yo estaba también como en una burbuja. Me había creado mi propio mundo lejos de todo, ¿no? No tenía información de nada y siempre busqué ser muy honesta. Obviamente cuando era chiquito él no sabía nada ni se hablaban estos temas, pero a medida que fue creciendo y yo pude darme cuenta que, que si personas me googleaban a través de mi nombre, encontraban cosas feas realmente, ¿no? Cosas de aquella época, pero la peor parte, ¿no? Las cosas que en las que siempre he sido eh, apaleada, ¿no? Con cosas injustas. Y bueno, hubo un momento en el que tuve que empezar a hablar con él, ¿no? De este tema. Y siempre fue desde la honestidad. Me parece súper importante ser muy honestos con los hijos y explicarles, aparte porque no ha sido mi culpa y también para que a él no le pase, ¿no? Pero siempre desde la honestidad he sido muy directa con él y hablamos mucho, tenemos muy buena comunicación con Lucas, somos muy compañeros, así que eso también ayuda mucho. Él entiende todo, ¿no? O sea, él entiende todo, eh, es muy comprensivo, bueno, es un niño, no porque sea mi hijo, pero sí es un niño este, muy bueno, muy noble, muy noble. Muy bien, Lili. Y esto desde el momento mismo en el que tú supiste que estabas embarazada y que ibas a ser madre, ¿te lo planteaste de esta manera? ¿O en tus recuerdos quizá fue cuando él empezó a crecer que tú decidiste pues ser completamente honesta y mostrarte ante él como es la situación, las Sí, cosas no, como... o sea, durante el embarazo no pensé, pero a medida que fue pasando el tiempo, sí, para mí era importante, ¿no? Porque, bueno, mi hijo es parte de mi vida y cada persona que esté en parte, o sea, sea parte de mi vida, para mí es importante que entienda esa etapa de mi vida, ¿no?
y que sea parte con honestidad, ¿no? Que sepa cada cosa en la que viví, que no fue mi culpa, ¿no? O sea, que no fue Sí, mi culpa, pero, pero sí con miedo, ¿no? Obviamente, con miedos, por supuesto, ¿no? Con miedos a que a él le pasaran cosas similares. Por eso para mí era súper importante hablar de estos temas, ¿no? Siempre. No dejarlo para después, porque yo vengo de una época en la que la comunicación de los padres era diferente, o sea, había temas que no se tocaban o no se hablaban antes, ¿no? Y no porque los padres no fueran malos, ¿no? Sino simplemente había temas que eran más tabú o temas como el sexo y esas cosas que muy poco se tocaban en aquella época, no había la información que hay ahora. Entonces, creo que sí es muy importante hablar y ser honestos y en mi caso siempre desde un principio lo fui, pero sí, debo confesar que a partir de que tuve a Lucas me volví muy miedosa, o sea, en muchos sentidos, ¿eh? En muchos sentidos. mm, Eh, eh, Mm, no, o sea, desde ir en un vehículo y que me pasara algo pensando en que si me pasa algo, tengo a alguien que depende de mí, ¿no? O sea, ese miedo, el miedo a tener una claro. operación y que me pase algo, pero no por mí, sino por él ya, ¿no? Eh, el miedo a que le pase constantemente algo, que alguien le haga algo, eso Sí, sí, es algo que no natural, lo puedo. Ujú, natural, Lili. Muy bien, perfecto. Bueno, el segundo concepto que quiero platicar contigo es la vulnerabilidad. Mira, Lili, hay una autora que se llama Brené Brown, que tiene un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad, que ha sido un bestseller alrededor del mundo, en donde ella hizo investigaciones a través de los años sobre lo que es ser vulnerable hoy en día, qué es la vulnerabilidad y cómo esto nos llega a conectar entre seres humanos. Ella dice que estamos aquí por las conexiones humanas y que eso es lo que le da sentido y finalidad a nuestra vida. Y la habilidad de sentirnos conectados es nuestra programación neurológica. Eso es lo que ella comenta. Y para poder crear estas relaciones humanas, lo que tenemos que hacer es mostrarnos como somos, ujú. mostrarnos vulnerables ante el otro. En el estafador de sueños, particularmente, Lili, te hemos conocido en una posición en donde no estás cool, en donde no estás cómoda en tu propia humanidad. Y esto es contrario quizá a lo que se nos pide o se nos dicta en los estándares de una sociedad moderna, que es pretender en esta necesidad imperiosa de siempre estar bien, siempre estar Mm, resuelto, yo no me enredo. Y por el contrario, Lili, en el estafador de sueños, te hemos visto dejar este confort y te has mostrado, pues te has mostrado muy vulnerable, Lili, frente a todos nosotros que hemos sido testigos de tu proceso de sanación. Y esta vulnerabilidad, Lili, precisamente esta vulnerabilidad es lo que ha hecho que muchos logren conectar con tu relato, porque la conexión se da cuando estamos vulnerables. Entonces, Lili, ¿cómo te sientes hoy en día en tu propia vulnerabilidad nuevamente, eh, como un ser humano no perfecto, en camino a estar resuelta frente a todos nosotros que seguimos tu relato? Bueno, para mí sí, no ha sido fácil, pero sí fue necesario. O sea, es una decisión que yo tomé, el mostrarme como soy, pero más allá de eso, el pasar todos estos procesos que no sabía que se iban a dar de esta manera realmente, porque yo tampoco sabía, yo lo único que quería era que se supiera lo que había pasado, ¿no? Es una necesidad interna mía. Y obviamente que al empezar a contar la historia, empezar a revivirla, ¿no? Al empezar a desbloquear un montón de cosas, obviamente me empecé a pasar por muchos procesos muy sensibles emocionalmente, ha sido fuertísimo, fuertísimo, Sí, pero a la vez me ha quitado un montón de peso, ¿no? O sea, por eso es que también eh,
siento que he hecho una evolución impresionante, ¿no? En este último tiempo, ¿no? Eh, por lo mismo. O sea, yo me siento mucho mejor en mi piel ahora, porque ya no hay algo ahí escondido, ¿me entiendes? Que está ahí, que sigue doliendo, sino que estoy sacando todo eso y estoy pudiendo ponerle un nombre, estoy pudiendo entender lo que me pasó, ¿no? Porque eso también es, o sea, siempre cargar eso de, porque en este grupo y parte de la manipulación que nosotros vivíamos era siempre hacernos sentir culpables, ¿no? O sea, y de esa manera es como durante muchos años lograron que nosotras nos cagáramos, o sea, que nosotras nos mantuviéramos, pero no porque fuéramos culpables, ¿no? O sea, sino es el sentimiento de hacerte, porque pasa siempre con las víctimas, el que te abusen, el que te golpeen, y siempre terminas tú sintiéndote que hiciste algo malo, ¿no? Cuando no es Sí, así, porque te lo machacan y te lo machacan y te lo machacan. Y al día de hoy, si tú lo ves, pasa, o sea, gente que no entiende todavía la historia sigue pensando que es culpa sí. nuestra, o sea, y es terrible eso, pero bueno, a mí me deja mucho más tranquila, sí ha sido un proceso, como te digo, fuerte, muy fuerte, interno, pero que me ha ayudado un montón a entender y por eso también puedo estar más plantada, ¿no? Ujú. Ante muchas de las agresiones, ante muchos de estos procesos que todavía me faltan terminar, pero que ya estoy en Sí, un camino mucho más avanzado, ¿no? Así que sí, sí, ha sido fuerte, ha sido fuerte. Y, no, y antes de empezar tuve un bajón muy fuerte, ¿no? Por eso sí, empiezo, ¿no? El estafador de sueños. Y sí. eso es lo que me dio la envión a empezar, no sabiendo cómo, pero lo hice. Y estoy contenta y orgullosa, ¿no? Porque también siento que estoy ayudando a un montón de gente, a un montón de gente. Y eso también a mí me hace sentir tan bien, de verdad, que no lo imaginaba. Yo no imaginaba que mi historia la gente lo iba a sentir tan de ellos, ¿no? O sea, si ves los mensajes que recibo son impresionantes, impresionantes. Sí, 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 Así sí. que eso también ha ayudado mucho a sanar, ¿no? El apoyo. Mucho, Lili, pues yo me atrevo a decir que parte del éxito del podcast, además de ser un trabajo oportuno y muy sincero, un trabajo muy sincero, es un trabajo donde la vulnerabilidad, tu vulnerabilidad, ha ayudado a que muchos conectemos. Y esta conexión humana es preciosa, que a pesar de que es a través de una pantalla, se logra y nos trasciendes, Lili. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Porque, insisto, en esta sociedad siempre estar cool, estar bien, yo estoy resuelta, yo estoy viajando, es lo aceptado. Pero paradójicamente, en realidad, cuando una persona, esa es la fortaleza, ¿no? Pero cuando una persona logra mostrarse con toda su imperfección, en mostrarse de esa manera es lo que hace que realmente podamos saber que esa persona está siendo más fuerte de la que se piensa que solo muestra momentos cool, porque lograr estar en contacto con tus sentimientos, con tus emociones, te hace ser mucho más estoica y mucho más fuerte. Entonces es esta paradoja de la que habla Brené Brown en este libro que te quise compartir. Entonces, pues bueno, Lili, gracias por mostrarte cómo eres en tu proyecto personal. Bueno, el tercer concepto, el tercer punto que me gustaría que comentáramos, Lili, se llama la reconexión con la familia. Aquí tenemos a Mika, a la sobrina, que aquí está. La reacción- Sí. la- en este punto, Lili, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue dejarte ser vulnerable nuevamente? ¿Cómo fue rendirte ante tus papás? ¿Cómo fue volver a ser hija? Volver a ser hija dejando atrás toda la oscuridad, toda la dureza, toda la violencia de este círculo oscuro en el que tristemente caíste, Lili, toda esta pesadilla, y aceptar los abrazos de tus papás, aceptar los abrazos de los sobrinos de Mika, que seguramente estaba chiquilla, aceptar una cama, aceptar unas cobijas, aceptar unas sábanas limpias y decir, lo merezco, merezco un hogar. Ujú.
¿Cómo son tus recuerdos, Lili? Y al principio fue difícil, la verdad, porque estaba ya desconectada, pero no porque, o sea, es parte también del proceso que hacen este tipo de grupos, ¿no? El sacarte, el arrancarte de tu familia, ¿no? Entonces, pero a la vez fue tan impresionante porque yo siempre digo que la familia, si no, uno no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Y la familia es súper importante y mi familia fue muy importante para este proceso mío, ¿no? De empezar a sanar. Eh, Sandra, por ejemplo, y bueno, mis padres, ¿no? Pero Sandra siempre estuvo ahí, ahí Ah, para llevarme al psicólogo, al abogado y así. Y al principio yo me rehusaba y ella estaba pendiente todo el tiempo y buscando las alternativas y el saber que personas te aman incondicionalmente, más allá de que tú estés callado, de que pase el tiempo y no hables, ¿no? Y buscar las opciones de cómo hacemos para que ella se sienta más cómoda. O sea, me tuvieron una paciencia impresionante realmente, porque también tenía mis arranques de, ¿no? De no, no saber dónde quería estar, ¿no? O sea, era terrible de acostarme en el piso, o sea, de tener mis peleas con mi mamá, porque mi mamá me decía, tú no vas a dormir en el piso. O sea, aquí nadie duerme en el piso. Y para mí era volver a reinsertarme a la rutina normal, a comer normal, o sea, a tener una vida normal donde no tenía que pedir permiso, ¿no? Para ir al baño, para tomar, para... Entonces, y como te digo, también yo me fui a cierta edad, siendo adolescente, ya cuando salgo, si bien era muy jovencita, pero es como que esos 5 años y pico que estuve en este grupo, es como si se hubiesen borrado, ¿sí me entiendes? O sea, es como si tuviese que, no borrado de la memoria, ¿no? Pero es como que esos años dentro de la vida normal de un ser humano no los tuve, ¿me entiendes? O sea, son esos 5 años que yo no viví realmente. Entonces hay que volver a vivir todo lo que no viví antes. O sea, no viví una adolescencia normal, no supe lo que era salir con mis amigos, tener un novio que me invitara a salir, o sea, todo lo que un adolescente vive. Y cuando ya salgo en otra etapa, ¿no? Entonces, también que otras personas entendieran, ¿no? Los procesos míos no fue fácil, yo creo, para ellos. Y, y para mí, yo creo que me hizo fácil el hecho de que ellos fueran tan pacientes conmigo, ¿no? Del amor, ¿no? De mis padres, de mis hermanos, o sea, que me contuvieran, mis sobrinos eran chiquitos, pero ellos siempre estaban ahí, que eso también me ayuda. tu Mica, presencia. sí, Mica lo sabe que para mí son todo, ¿no? Ellos. Y sí, la familia es súper importante, es lo que salva, ¿no? O sea, puede salvar mucho, ¿no? Y es importante cuando pasan estos procesos que siempre tengas a alguien de donde agarrarte. En mi caso fue mi familia y lo agradezco de todo corazón, ¿no? Sí. Lili, si yo en este punto, si yo le preguntara, ¿cómo se llama tu mami, Lili? Marta, Marta. Si yo le dijera, señora Marta, ¿usted recuerda en qué momento recuperó a su hija? ¿En qué momento volvió a tener una hija? ¿Qué crees que me contestaría? ¿Recuerdas algún momento en especial que tú hayas llegado a la cocina? No sé, Lili, yo tengo siempre el recuerdo de mi mamá, pues no sé, en la cocina, en la mañana, poniendo la cafetera, y que de pronto en esos momentos de silencio de la mañana y que tienes ciertas conversaciones, ¿recuerdas algún día en particular donde tú ya te empezaste a sentir mejor, que ya te sentías más recuperada y que hubo una conversación especial con tu mami que quizá tu mami también recuerda ese día? y posiblemente lo que pasa es que el clic lo hice al año y pico después, ¿no? O sea, me llevó tiempo, Ujú. no hablaba, o sea, yo no hablaba de esos temas, directamente no hablaba y era muy difícil sacarme palabras sobre eso, ¿no? O sea, y cuando querían hablar conmigo, yo lo sentía como un ataque porque estaba acostumbrada a eso, ¿no? A negarme a hablar, ¿no? Pero cuando yo pude hacer el clic y pude empezar a hablar, eh, de eso,
y empecé a hablarlo primero con, este, mis padres ya sabían algo, ¿no? Ya sea por cartas, por medios, ¿no? Ellos veían, pero no podían hablarlo conmigo, ¿no? Hasta que, Oh, exacto, hasta que hubo un sea, los episodio. medios se te adelantaron, Lili. Los medios Sí, se te adelantaron a las conversaciones con tus padres y cuando tú llegaste a tener estas conversaciones, ellos ya... sí, ya sabían y de hecho también, bueno, una de las chicas también les mandó una carta que estuvo mucho tiempo, ya los quiere mucho a mi familia, a mí, entonces No los les mandó conoces. una, sí, sí, Wendy, Sí, y eso también ayudó también para que ellos vieran cómo era mi realidad, ¿no? O sea, de lo que yo estaba pasando y que era un proceso difícil, que tenían que tener paciencia, ¿no? Y, y también, la televisión, ellos veían mucho la televisión, que eso a mí de aquella época, cuando el escándalo estaba así a full, y el único canal que podían ver, ya sabes, ¿no? Era el de Televisa, que era el único que podías ver en Argentina en su momento. Y yo me sí, acuerdo que yo por eso evitaba estar en mi casa, porque no quería saber nada, ¿no? Ni escuchar nada, ni que me dijeran nada, ni evitaba el tema. Hasta que, bueno, llegaron unos periodistas a mi casa y empezaron a hablar y justo yo venía de enterarme, ¿no? De algo muy fuerte, ¿no? Que habían asesinado a una amiga de su bebé y eso fue lo que a mí me hizo decir acá, hasta acá. Y vi a mi madre, ¿no? Vi la cara de mi madre, o sea, cuando empecé a hablar y fue muy duro porque ellos planteaban otro tema que para mí era todavía más duro hablarlo enfrente de ellos y yo me acuerdo que mamá se ofendió un poquito porque yo pedí que ese tema no lo tocáramos ahí, enfrente de ellos, sino que mm, lo hablara en otro lugar, porque ya de por sí para mí haberlo empezado a hablar era fuerte sí, y verlos a ellos cómo sufrían porque era terrible el dolor de la familia, me hacía difícil para mí, ¿no? Abrirme y todo eso. Así que a partir de ese día todo cambió. O sea, todo cambió porque yo empecé a hablar como si hubiese empezado a vomitar, así. Eso es como si empezara a hacer una desintoxicación impresionante. eh, y eso me ayudó también, por supuesto, me ayudó un montón porque empecé a entender que no era la única, ¿me entiendes? O sea, porque durante mucho tiempo a veces en este grupo nosotras a veces no hablamos, veíamos obviamente lo que sucedía y eso lo sufríamos, ¿no? Pero había situaciones internas de cómo había pasado todo esto, ¿no? Que uno no lo sabía, ¿no? De cada una y que todas habíamos vivido lo mismo, ¿no? O sea, terrible, terrible, terrible. Y bueno, empecé a hablar y eso me ayudó a decir hasta acá llego, quiero que se diga la verdad, quiero que se entienda, ¿no? Lo mismo, busqué la forma de denunciar, empecé a asesorarme, por supuesto, eh, y, y a partir de ahí ya empezamos a tener conversaciones que nunca en la vida había tenido con mi madre, ¿no? O sea, de hablar de temas que nunca antes, exactamente. Y eso como te digo, un clic, ¿no? Pero para todos, totalmente, para todos. ok, Lili. Ok, ¿recuerdas al final de esa plática un abrazo o realmente no mucho, sino como que todavía había mucho dolor y no te permitías mostrarte así ante ellos? O si hubo un abrazo y decir, hay veces a que a todos nos toca, ¿no? Que en tus peores momentos vas a casa de los padres o estás viviendo con tus padres y necesitas ayuda, necesitas un abrazo Mm. y casi, casi corres a pedir ayuda, ¿no? Así de estoy hundida. ¿Algo así habrá sucedido alguna vez, Lili? ¿Lo tienes en tus recuerdos? Sí, pero pasando más tiempo. Lo que pasa es que yo he sido la que venía con tan dañada, ¿no? Y que me costó durante muchos años aceptar, ¿no? El acercamiento físico Eso. así natural de las personas, me cuesta, o sea, al día de hoy todavía ya he mejorado, pero si Sí, alguien me abraza de golpe, o sea, me sí, cuesta, sí, a menos sí. que sea, soy muy cariñosa siempre y cuando yo ya me sienta cómoda, ya sé con quién, ¿me entiendes? Pero no soy de la típica que va a ir abrazando a todo el mundo y me cuesta, ¿no? Eso de que me Sí, toquen sí, sí. sin, eh,
pero sí he mejorado mucho. A mí me costó mucho durante años poder pronunciar la palabra te amo. O sea, me costó. Y en mi familia en su momento siempre hablábamos de te quiero, pero el te amo costaba mucho, ¿no? O sea, el decir te amo, o mamá, papá, o sea, pero porque no era habitual, ¿no? Y con el tiempo y con los años, eh, nos decimos te amo, ¿no? O sea, que eso fue cambiando un montón. Mis sobrinos, o sea, decirle a mi sobrino, a mí nunca me dijeron te amo cuando era Sí, chica porque no era usual, pero yo ahora, okey. yo veo a mi hermana con sus hijos, le dice te amo, y los hijos le dicen te amo, yo a mi hijo le digo te amo, y él me dice te amo, mamá. O sea, ya no me cuesta decirlo, ¿no? Porque para mí durante muchos años fue como una mala palabra el te amo, ¿no? O sea, porque era una palabra obligada, era una palabra que yo tenía que por obligación decirla. O sea, Eso para me mí lo tenía un significado negativo, no era un significado bonito, ¿me entiendes? Entonces me negaba, o sea, yo tenía que terminar las cartas diciendo te amo, porque si no tenía un problema, y todas, ¿no? Entonces era terrible. Eh, y sí empecé a decir te amo, pero en otro idioma. En otro idioma no me costaba, pero decirlo en español me costaba horrores, 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 horrores. Mira, Lili. Lili, ¿cómo se dice te amo en holandés? Ik hou van jou. Sí, Okey, okey, okey. Y eso que acabas de decir, ¿se lo has escuchado muchas veces en los labios a tu hijo? sí, pero él lo dice en español. ¿Cómo Él lo? lo Ah, dice, okey. él dice en Ah, él te dice español, él te ama. Él conmigo habla en español, siempre. suena Sí, mejor en español, Lili. sí, es más duro el Ik hou van jou. Sí, sí, Ya, ya. completamente. Sí, Lili, exactamente. Eso, mira, eso que acabas de mencionar ahorita al último, conecta con el siguiente punto. El siguiente punto que quiero comentar contigo se llama eso, enamorarse. Enamorarse cuando el amor fue la excusa. La Ujú. excusa eh, en este círculo psicopático en el que viviste 5 años, Lili. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue enamorarte después de que el amor se utilizó como excusa para herirte? ¿Cómo logras tú a través de los años romper este paradigma y lo reconfiguras en una pareja? Porque efectivamente, Lili, como acabas de decir, el te amo para este ser de obscuridad era obligatorio. Qué tristeza, los te amos más falsos de la historia. Ujú. Pero, bueno, esos te amos eran pura falsedad. Entonces, en el mundo real de Liliana Regueiro, en el mundo que sí existía de Liliana Regueiro, después de salir de este círculo de oscuridad en donde el te amo se tenía que utilizar forzosamente, ¿cómo fue romper este paradigma del te amo? ¿Cómo fue enamorarte, exponer el corazón, hablar de amor con una persona, creer en el amor que otra persona te está diciendo, después de tanta obscuridad y de que este amor fue tomado como una excusa para poder herirte? ¿Cómo rompiste el paradigma, Lili? ¿Te fue sencillo o peleaste con el amor verdadero después de la pesadilla? Mira, no fue fácil porque es muy difícil confiar cuando pasan estas cosas, ¿no? Como las que nosotras vivimos, pero y como las que yo viví tan fuertes. No había tenido una experiencia antes, ¿no? O sea, para mí el papá de mi hijo fue realmente el, el tener una experiencia de pareja, ¿no? Por primera vez. Y si bien era una pareja mucho más madura, creo que eso me ayudó también un poco y había mucho respeto, ¿no? O sea, mucho respeto. Lo que yo hice, sí, desde un principio es decirle lo que yo había vivido, pero desde un principio, ¿eh? Porque yo necesitaba, y para mí era una carta así como súper importante, necesitaba que la persona que estuviese en ese momento, porque no hacía mucho tiempo, ¿no? O sea, hacía 2, 3 años, ¿no? Sí, De que había salido de eso, este, necesitaba que entendiera mi proceso, necesitaba que entendiera eh, que, que, que no era fácil, o sea, que yo tengo también mis días, ¿no? Y que estaba recién empezando a vivir una vida normal, ¿no?
que no había sido tan fácil y eso es lo que me llevó a mí a intentarlo, ¿no? A querer, porque yo también tenía una necesidad de conocer el amor, ¿no? Y de querer vivir una vida normal, pero sí fui sincera desde un principio y le dije, mira, yo vengo con esto, o sea, con esto es De lo que ahí me partir. pasó, exactamente, si me aceptas con esto, ¿no? No porque fuera una vergüenza, simplemente porque, como te digo, había mucho que procesar, ¿no? Y también en esa época todavía el tema estaba muy vigente, y quién sabe si tenía que ir a declarar, quién sabe si me entiendes, o sea, Sí, entonces yo necesitaba tener una persona que realmente estuviese a mi lado de todas formas, ¿no? Así como lo había hecho mi familia, pero que supiese con lo que yo cargaba, ¿no? Así que para mí sí fue muy importante ser honesta y que esa persona quisiera estar conmigo, aún así, ¿no? Así claro, que por eso claro. sí lo intenté y sí fue mi primera experiencia real, ¿no? Ujú. En el amor y fue también un aprendizaje para mí, ¿no? Porque yo sí reconozco, eh, y ahora lo entiendo también, hablando con otras víctimas y que hemos vivido también algo parecido, el que uno se acostumbra cuando ha sido tanto el sometimiento, a adaptarte, ¿no? A otros. Uno se acostumbra también a adaptarte y a hacerlo más fácil. Y también hay que ser honesta que Sí, cualquier claro. cualquier hombre que viniera después de ese monstruo iba a ser No, maravilloso, iba a ser un principio. príncipe y todo, o sea, porque Claro, hay que claro, ser bien realista, o sea, natural. sí, y aparte, imagínate, yo tenía mucho, mucha carencia de cariño, ¿no? O sea, de Totalmente. cariño real, o sea, desde el cariño que me negaba a aceptar, ¿no? De, Sí, eh, que me había hecho como una coraza, ¿no? De no tener que aceptar que nadie se me acercara, ah, que no quería decir que no lo necesitara, ¿no? Entonces sí, obviamente fue un tiempo en el que fue un sí. proceso, pero sí fue necesario. Yo lo necesitaba, quería sentir que se sentía, ¿no? Realmente. Quería saber qué se sentía el amor verdadero, el amor real, ¿no? Y no esa fantasía en ese mundo alterno que les impusieron por años, Lili. Ujú, así. Entonces, pues fue, no fue sencillo, fue complicado quizás algunos días, pero finalmente se logró, se dio, dijiste te amo y te dijeron te amo. Quería saber qué se sentía el amor verdadero, el amor real, ¿no? Y no esa fantasía en ese mundo alterno que les impusieron por años, Lili. Hay mucha gente, Lili, que te quiere, mucha gente que te admira y que te dice te amo, que te dice te amo. Yo luego veo en las historias que nos compartes de la gente, en los comentarios de YouTube, que los veo, que los leo, yo estoy en comunicación con personas que tienen canales, con usuarios, y ya se ha hecho aquí una comunidad y yo veo que te ponen, Lili, te amo, Lili, te quiero, y te halagan, Lili, eres súper valiente, Lili, eres, una amiga dice, Liliana estoica, siempre me dice, es estoica, Liliana, me dices como una paloma que saca el pecho y que dice, esta soy yo, estoy en este momento de mi vida contando esto, me he redefinido de esta manera y lo que venga. Entonces, Lili, eres súper valiente, Lili, gracias por mostrarnos tu vida, gracias por tu relato, gracias por tu trabajo. ¿Desconfías, Lili, o te la crees? No ¿Te me la la crees? creo. ¿No te la No, crees? no, todavía no. Me cuesta un montón aceptar palabras bonitas, todavía me cuesta. Estoy Ok, empezando a creerlo, no, a aceptarlo, a sentir que me lo merezco, ¿no? O sea, realmente, y sé que me lo merezco, pero me ha costado muchos años, o sea, muchos años el que me digan cosas lindas, el que me regalen cosas, uff, me cuesta horrores aceptar que me regalen cosas porque me siento con mucha vergüenza, o sea, siento como, ¿me entiendes? O sea, que es mucho para mí, ¿me entiendes? Y sientes ha que no sido, mereces, Lili, sientes ujú, que no mereces. sí, Mal. sí,
Sí, sí, sí, yo soy todo lo contrario a no sería nunca la típica mujer que diría: "A mí me tienes que pagar esto y a mí me tienes", ¿no? O sea, en ese caso, todavía me falta mucho, Sí, porque me ha costado mucho, porque también me he acostumbrado a ser tan independiente y al siempre lucharla yo sola y estar, ¿me entiendes?, en eso de de sí, de 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 trabajar, de tener que salir adelante sola. Entonces, no me gusta depender, no me gusta depender de nadie sí, y tampoco me gusta necesitar, ¿no? De estar necesitando en eso, ¿no? En la parte, me refiero económica, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ganarme para no tener que depender de nadie. Pero sí, claro. sí, es verdad que la parte de los piropos y esas cosas, o sea, de las palabras bonitas, me cuesta que sean tan caballeros conmigo y que digo: "Ay, ok, gracias", pero, ¿viste? O sea, no hace falta que me abras la puerta, pero y a veces digo: "Está bien", porque no está mal, porque lo hacen de buena onda, o sea, no lo están haciendo por mal, ¿no? Pero, porque Sí. no va con mala intención, a eso voy, ¿no? Y tengo que aprender también a eso, a aceptar eh, que me lo merezco, ¿no? O sea, y que no tiene Claro, nada de malo. claro. Y te voy a decir una cosa, Lili. Te voy a decir porque yo sí creo en los halagos de la gente y que te digan, bien, nos encanta, gracias por tu trabajo, porque no es por ser una actriz, no es por ser una persona del espectáculo, no es por, es por contar tu dura, triste Ujú, y cruel historia. Entonces, cuando alguien te dice te quiero, veo que te pone Liliana, te amo, no es por una situación en donde tú estás en un momento óptimo, brillando y eres la protagonista de una película de cine donde todos decimos, amo a Natalie Portman, es guapísima, la amo, o eres una influencer reconocida como las Kardashian, sino la gente te ama por saber conectar contigo misma, con todo tu dolor, exponerlo con toda esta vulnerabilidad y ser sincera. Entonces, pues yo me atrevo a decir que esos te amos y esos te quiero son sinceros, son de corazón. Yo sí lo creo. sí, sí, no, sí, igual te digo que el apoyo que siento, me da mucha fuerza, por supuesto, y me encanta, lo recibo, sé que lo hacen con el mayor cariño y es impresionante, de verdad, es impresionante. No es que no me los crea, en el sentido de, me costaba aceptarlos, a eso es lo que yo me refiero. No es que no crea en la que esa gente lo hace con cariño o que quiera, ¿me entiendes? O un deseo bonito. Simplemente a mí me costaba, eh, a mí aceptar eso, el recibir ese cariño, ¿no? Que como si no fuera merecedora de tanto cariño. Pero ahora, te digo la verdad que es lo que me da fuerza porque he entendido también que la historia está ayudando a mucha gente, ¿no? Y eso la verdad que es impresionante. A mí o sea, no tenía esa expectativa, te voy a ser sincera, o sea, yo necesitaba, sí, contar la historia porque necesitaba, como me pasó hace muchos años, vomitar, empezar a vomitar, Sí, vomitar, sí, necesitaba, era una una necesidad desintoxicación. de, exactamente, desintoxicarme. De hecho, me sentía con náuseas todos los días, o sea, todos los días sentía náuseas porque estaba asqueada, ¿sí me entiendes? Estaba asqueada y yo lo hablaba bueno, con Mica, mi hermana, yo le decía, es que tengo sensación de náusea todo el tiempo. Por eso era una necesidad ya hasta física, ¿no? Tengo que hablar, tengo que contarlo, o sea, que ya basta, basta de lo mismo. Sí, Eh, sí, y por eso es que también me expuse, no es que a mí nunca soñé con ser youtuber, ¿no? O sea, en mi vida ni claro, lo sí, hubiese imaginado, que tampoco sí. me considero youtuber, pero bueno, estar en el YouTube y estar contando la historia, de hecho, mi sobrino nieto me dice que soy youtuber. El hijo de Mika me dice, tú eres una youtuber. Ya eres abuela, tía abuela, Lili, es Sí, cierto. Mica, sí. que ya es mamá. A ver, Lili, ahí, si me permites, quiero hacer una pausa. ¿Te empezaste a sentir con náuseas Mm. en una situación donde estabas de alguna manera, porque sabemos que hay una conexión en el mente, con la mente, el cuerpo, las emociones? ¿Cuándo fue que tú empezaste como a sentirte descompuesta en tu realidad? ¿Qué tiempo tiene esto que nos estás contando, Lili? Más o menos, ¿qué tiempo tiene?
Y fue a partir, más o menos, empezó todo esto, yo creo que fue en septiembre, octubre del año pasado, ya empezó. Estarás por hacer un año en donde te empezaste a sentir descompuesta, Sí. en una realidad en la que no encajabas, en una falsedad, no soy yo, estoy desubicada, siento que no estoy siendo del todo yo, y ahí empiezas a sentirte mal físicamente. Sí, es una suma. Te digo que en realidad estos síntomas los había empezado a tener en mayo del año pasado, ¿no? Ujú. Cuando estuve en unas grabaciones y Ahí, realmente fue algo físico, ¿eh? Fue algo ahí, físico. Me sentía que yo decía, ¿qué hago acá? O sea, se me subía hasta la presión, ¿no? sí, Fue claro. horrible, fue horrible. Es como si hubiese hecho me hubiese un flashback, ¿no? O sea, había imágenes que se me habían vuelto, es como si empezara a desbloquear cosas, ¿no? Mm, Y eso a mí me pegó muy fuerte, y que mm, después, obviamente, el resultado, ¿no? De algo que yo creía que iba a ser de una forma y mm, que no lo fue, para mí fue demasiado fuerte, demasiado duro, me tiró abajo realmente, y por eso empecé todo este proceso que te digo, físico, en el que yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, fue muy duro, me lloré días enteros, fue horrible, pero mm, también fue lo que determinó que hoy estuviese haciendo el canal, ¿no? O sea, exacto. y que saliera así como ya lo hacemos y lo quiero decir y lo quiero, si me entiendes, vomitar, ¿no? O sea, basta, basta de lo mismo, ¿no? O sea, no es justo, no es justo y que es el momento en que lo tenía Eh, que hacer, no dentro de 10 años, no dentro, si me entiendes, era ahora porque lo sentía así. el punto número 5 me parece que es un punto muy, muy, muy particular de hoy día, que me gustaría escuchar tu opinión, Lili. El punto número 5 se llama la problemática de los youtubers. Sabemos, Lili, que este caso que ha sido muy mediático, eh, durante muchos años se ha tocado por las televisoras más importantes de nuestro país, por las dos televisoras, en las dos televisoras se hicieron programas, se le dio seguimiento, era un caso actual, era un caso que estaba sucediendo, pues hay un derecho a la información, hay un derecho a la libertad de expresión y, y producían estos programas. Hoy en día, esta situación ha cambiado porque una de las televisoras, por un procedimiento legal, no puede hablar del caso, no puede comentar nada, no puede pronunciar nada, por un mandato judicial, vamos a ponerlo así. Y pues la otra televisora quizá tenga un conflicto de intereses en estar visibilizando las situaciones de hoy día con este caso y prefiere mantenerse un poco en el rincón y en la sombra y no hablar mucho de ello. Entonces, Lili, el caso se sigue a través pues, de los youtubers, y ellos son los que dan seguimiento a los papeles de la corte, los bajan, los comentan y tratan de conseguir las entrevistas con ustedes. Eh, Quizá inclusive una entrevista con alguna de las chicas son trofeos, y de alguna manera como que hay hasta cierta pelea que les trasciende a ustedes. Quizá hay hasta un poquito de estrés de que es que si voy con él se va a enojar el otro, pero ¿qué va a decir? Y se ha generado como mucho estrés. Además, Lili, que esto es la tesis principal de lo que te quiero exponer, que muchos de estos programas, la inmensa mayoría sí enarbolan la causa, ¿no? Están con ustedes, dicen yo estoy con la causa, estoy con la causa. La mayoría de los programas enarbolan la causa. ¿Qué es la causa? Que ustedes tengan voz, que a ustedes se les escuche, que se les haga justicia, que se les repare todo el daño que por años les hicieron, que haya procedimientos en donde se trate de buscar la verdad y la justicia que por tantos años se les negó. Pero hay un fenómeno social, Lili, que me gustaría que reflexionáramos juntas, que es canales de YouTube que enarbolan esta causa, pero que también se atreven a leer el expediente de Chihuahua. Mm. Actuaciones judiciales que tienen que guardar un sigilo muy particular, máxima confidencialidad, que no pueden ser expuestas.
y que inclusive se comenta, ¿no? Este expediente se adquirió de manera ilegal. Y entonces está en la portada una de ustedes, su nombre, una fotografía que quizá bajan del terrible calendario de las chicas de la prepa, en donde no hay mucha ropa, el nombre completo, se leen parte de las actuaciones judiciales, programas donde una de ustedes da su testimonio, narra su testimonio, y después de la nada lo quitan, quizá porque se prometió una monetización que después no se quiso cumplir con darla. Canales en donde, bueno, siempre todo esto entintado con un matiz de mentalidad machista y misógina. También canales donde les gusta mucho confrontar lo que me estás diciendo ahorita, Lili, con tu declaración cuando eras una veinteañera Mm. a 3 minutos de haber salido de la secta, y estar buscando el error, estar buscando la falla, todo el tiempo minimizar el dolor, esto no fue así, la verdad la tengo yo, el archivo lo tengo yo, y de alguna manera, sobre todo, desacreditarlas. ¿Qué nos puedes compartir, Lili, desde tu perspectiva como parte importantísima de esta historia, en todo esto que tú ves desde afuera? ¿Cómo los percibes y qué nos puedes compartir desde tu trinchera? Y la verdad que a mí me da mucha tristeza, pero ¿sabes por qué me da mucha tristeza? Porque el caso nuestro es un caso muy serio, ¿no? Y muy doloroso, no es un caso de espectáculo, como lo hemos dicho muchas veces. eh, y sí he notado, sí, ese tipo de competencia, ¿no? A ver quién tiene la nota, quién es esto, lo otro, cuando en realidad, cuantos más lo hablemos del tema, más se va a Ujú, saber y obviamente cuanto más hablemos con seriedad del tema, ¿no? Se va a ujú. poder entender y no se trata esto de, ay, a ver, vamos a buscar el verdad mentira, vamos a ver en qué se equivocó pero siempre, lo raro es esto, poner en duda siempre a la víctima. O sea, estamos hablando de que estamos en el 2024, o sea, no estamos en los 90, pero lo Ajá, chistoso es que lo hacen con la mentalidad del depredador, ¿no? O sea, burlándose de las víctimas, este, poniendo un video para decir: "Ah, bueno, es que yo sé más", casi, casi te dicen que saben más que lo que vivió la víctima. O sea, ellos estuvieron antes que nosotros, estuvieron ahí, o sea, prácticamente, y están esperando, o que uno les copia. O sea, imagínate que yo voy a copiar algo, o sea, porque tienen un video, porque, no sé. Es muy sí, chistoso esto, que es como si estuviesen en competencia con las verdaderas protagonistas. Raro. A mí me parece muy raro esto. sí, Esto se trata de verdad y justicia, no se trata de ver, a ver quién tiene la nota, a ver quién lo dice antes que yo, a ver, no, o sea, esto se trata de que se sepa lo que ocurrió y de que por primera vez en la vida nos escuche más gente, ¿no? Pero no de manera burlesca, no, con un fanatismo, ¿no? Que realmente es triste porque se burlan, discriminan, siguen con la misma mentalidad de aquella época de golpear siempre a las verdaderas afectados. Es terrible. O me dicen a mí morbo porque yo hablo de lo que yo viví, ¿eh? O sea, estoy hablando yo de mi historia y la estoy poniendo como sucedió, porque realmente sucedió así. Y eso sí lo critican, pero no critican los títulos, ¿no? Porque sí, sacan títulos para poner en la pantalla de comentarios que hizo alguien para dañar a víctimas y lo ponen grande, ¿no? Eh, ¿Y con qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad, no? O sea, en cambio, si la persona que es realmente afectada lo vivió y en este momento, y lo quiero decir porque es real, a mí las víctimas, y estoy hablando de verdad, las verdaderas víctimas sí, apoyan lo que hago porque saben que no estoy mintiendo, ¿me entendés? Entonces veo que otros que no tienen nada que ver con la historia tratan de destruir o tratan de, como te digo, todo el tiempo cuestionar lo que no solamente digo yo, lo que dice cualquiera de las otras víctimas, ¿no? ujú.
Eso es tristísimo, para ver si logran un like, para ver si logran, o sea, más vistas, o sea, Vistas. eh, son los mismos también que se mueren por tener una entrevista y si no les das entrevista, te atacan. Entonces, Sí, es sí, es 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 eso es lo que quiero que es muy raro porque estamos hablando de un tema que es súper delicado, en el que estamos hablando de que fuimos abusadas, golpeadas, torturadas y todo eso. Y encima, las personas que tienen la posibilidad de hacer una diferencia, ¿no? De hacer una diferencia, de ayudarnos a dar más voz a esto, ¿no? Que es una causa realmente importante, se pelean, ¿no? O sea, se compiten o desacreditan a la víctima. No entiendo, o sea, realmente no lo entiendo. Espero de corazón, porque sé que, que muchos creen, ¿no? En lo que nos pasó, entienden y mucha gente ha empezado a despertar, ha empezado a entender, se ha empezado a identificar. Y no solamente hablo de las propias víctimas, ¿no? Del caso, ¿no? Que a veces no han hablado y que ahora se atreven a hablar, ¿no? Sino de gente que fue víctima de cosas similares y que el día de hoy dice, oye, o sea, a mí me pasó eso también y yo quiero hablar, hoy me animo a poner una denuncia. Estamos hablando de temas delicados, o sea, no son temas para estar burlándonos, no son temas para estar buscando solamente, ay, si digo esto, me gano un like más, ¿no? Y, un suscriptor más, o sea, no se trata de eso. O sea, si ustedes ven, yo a lo mejor no salgo todos los días con video, pero tampoco salgo y se burlan a veces porque me tardo 2 semanas, 3 semanas, porque mi vida diaria y el vida de ay, Mica y de las personas que qué hacemos mal. esto, claro, nosotros tenemos que trabajar, o sea, yo no vivo de esto, o sea, esta no es, o sea, el canal no es mi vida, o sea, sí es muy importante para mí, ¿no? Es muy importante poder hacerlo, pero yo no puedo vivir del YouTube, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que mantener a mi hijo, yo tengo que mantener una casa, tengo que mantenerme y para eso tengo que trabajar duro, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. O sea, la gente cree que uno vive de esto, la gente cree que uno quiere hacer un show de esto. Esto no es un show. Esto no es un show, y repito, cuando digo que es una historia de terror, es realmente una historia de terror y lo sabemos todas las que estuvimos ahí. Y solamente a las personas, que son muy pocas, no les conviene que se sepa esto, son las que están en contra. ¿Me entiendes? O sea, Claro, yo sé al día de hoy claro. que todas las víctimas están a favor de que hable, ¿no? Pero solamente va a haber pocas personas que no van a querer que hable. ¿Y por No, qué no creen no, que hable? Pues no no, no vaya a ser que conviene, se ¿me sepa lo que entiendes? sí pasó, no vaya a ser que sí. Exactamente. Y es muy chistoso porque hay canales puntuales y que si realmente se ponen a pensar, son los que sacaron la misma versión de la muerte de este tipo. O sea, que fue que no era cierto, ¿no? Pero muy chistoso porque viene de un solo lado, ¿no? Entonces, ¿a Sí, quién no le conviene que aparezca Sergio Andrade? A mí me conviene que aparezca, ojalá que se haga justicia. A cualquiera de las víctimas le conviene. ¿A quiénes no les conviene? a cualquiera de las verdaderas víctimas. De las Entonces, verdaderas víctimas, exactamente. Entonces yo digo, yo no tengo miedo de que aparezca, ojalá que aparezca. Si lo que estoy haciendo justamente y lo que están haciendo otras víctimas es justamente buscar su justicia para que aparezca, porque queremos, ¿por qué yo pongo la cara del tipo? Porque ojalá que lo encuentre, que alguien lo vea, ¿no? Para que lo que no pasó hace muchos años pase ahora. por Pero no, o supuesto, sea, nosotras no somos las que no queremos. Yo no tengo miedo de que aparezca. y es muy conveniente que ustedes por ahí también en un canal, una vez escuché que dijo la persona, dijo, ellas deberían de estar agachadas. Pues sí, qué conveniente, ¿verdad? Nada más hay que dejarle la historia a una, a la que tiene el Ujú. micrófono, y la versión de las demás no cuenta. No, porque no son ricas, no son poderosas, entonces lo que ellas vivieron hay que desacreditarlo y minimizarlo. Pero mira, Lili, eh, y es muy conveniente. A todos estos canales, Lili, que enarbolan la causa, pero que en realidad su ego y su monetización supera la supuesta conexión con las víctimas y con su bienestar y con su salud mental, ¿qué mensaje les darías, Lili? ¿Qué les dirías tú a todos ellos si les pudieras dejar
en este momento un mensaje desde tu corazón y desde tu dolor como sobreviviente de esta pesadilla. Mira, yo lo único que les puedo decir es que los invito realmente, si es verdad que están a favor de la causa, si es verdad que son tan empáticos y que realmente quieren que haya verdad y justicia, que nos apoyen, o sea, que nos apoyen, que se hable más del tema, que cuanto más gente hable, si tú te fijas, yo no me fui a dar entrevista a canales con muchísimos suscriptores y todo, porque me parece que es importante que todos tengamos la misma posibilidad y que cuanto más gente sepa de esto, lo hable. Y son, lo que sí es verdad, que sí doy la entrevista siempre con gente respetuosa, ¿no? O sea, y no porque hay algunos que dicen, quieres que la adulen, quiere que le hagan porras. No, no se trata de hacernos porras. Yo no quiero que me hagan porras, simplemente quiero que me escuchen con respeto, ¿no? O sea, es ¿Qué así de diferencia? simple, que me escuchen con respeto y no que Diferencia. quieran hacer un circo de una entrevista o poner cosas o hacer dudar de lo que uno dice todo el tiempo, ¿no? O sea, inventar cosas porque son terribles, como si uno no tuviese prueba de lo que dice, o sea, es muy chistoso. Pero más allá de eso, yo sí, 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 los que quieran sumarse a la causa y que quieran de verdad justicia, sí, ¿no? Van a seguir y van a ayudarnos y nos van a apoyar y hay mucha gente que va a estar ahí y los que no, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, yo voy a seguir con la historia, ojalá que seamos más y cada vez más, porque realmente estamos imposibilitados de que los medios de comunicación nos ayuden, ¿no? Porque ya lo explicaste tú, cómo es la situación, ¿no? O sea, no quieren hablar del tema. Entonces, para nosotros sí es importante que en YouTube, que es un lugar donde se puede hablar de manera libre, a pesar de que hay gente que realmente habla de una manera terrible, ¿no? Y al día de hoy comete mucha discriminación y, bueno, violencia, ¿no? A la hora de hablar, pero pero es muy importante que mucha gente nos escuche y que mucha gente entienda lo que nos pasó. Y cuanto más seamos, es mejor. O sea, porque más se va a entender, porque más realmente, claro. se va a poder lograr que gente entienda, que se eduque sobre el tema, que se sepa, ¿no? Hay gente que son muy jóvenes al día de hoy y no sabían lo que había pasado hace más de 20 años atrás, ¿no? Claro, Entonces, está bueno los que se quieran sumar, ¿no? A estar de nuestro lado, del lado de las verdaderas víctimas, ¿no? Están más que bienvenidos, van a ser más que bienvenidos. Hay muchos, ¿eh? Yo sé que hay varios que sí, están ahí y que van a seguir apoyando, pero, sí. pero esto no es en contra de nadie, esto no es, es la verdad simplemente y ojalá de verdad que nos enfoquemos en lo que es realmente importante. Esto no es un show, chicos, esto no es un show, es algo súper delicado y por primera vez en años se puede hacer la diferencia. La hagamos, o sea, la hagamos. Por primera vez la Por primera, logremos hacer. claro, Exactamente. Y la podemos hacer desde el cambio de actitud de mucha gente, ¿no? Desde cambiando la conciencia, de entendiendo lo grave y lo difícil que ha sido el tema, ¿no? sí, Entonces, estamos en otra época, hay mucha información, estamos tratándolo desde del punto de el abuso psicopático que ha sido terrible, que mucha gente durante años no lo ha entendido, ¿no? Y de que existe. Y ahora se tocan más esos temas porque le puede pasar a cualquiera, le pasa, ¿no? A cualquier persona en una claro, oficina, con un amigo, con un por familiar. Por eso el supuesto, tema psicópata, narcisista se toca mucho. Bueno, claro, le demos claro, la importancia que tienen estos temas. Lo nuestro fue a un grado 50 veces mayor por el sometimiento a las torturas y todo eso, pero está bueno que no vuelva a pasar. Entonces nos sumemos a la sumar, causa, pero de buena manera, no haciendo, cuida, claro, no reforzando lo malo, ¿no? No dándole pie a que otros que siempre están buscando nomás el error y están buscando debilitar a las víctimas y están buscando pegarles y todo eso, le están dando por su lado, que es la mentalidad, y repito, y la voy a seguir repitiendo, y se lo digo directamente a toda esa gente que ataca sí, y que usa el YouTube justamente para pegar, creen defender, ¿no? A una persona,
pero en realidad lo que hacen no solamente no la ayudan, porque Claro, evidencian, ¿no?, lo que están haciendo, sino que además siguen haciendo lo mismo, con la misma mentalidad hace más de 20 y pico de años que hacía el tipo este. es una vergüenza que ahora ustedes nos vengan a educar, que ahora ustedes, como bien lo dijiste en tu último mensaje del capítulo de la esclavitud, que les pides, no nos apedreen, no nos minimicen, ¿por qué me desacreditas? ¿Por qué quieres minimizar mi dolor? Es que ¿a dónde quieres llegar? Oh, tú eres el dueño de la verdad, mira, tu verdad impera por encima de Liliana Regueiro. ¿Por qué? ¿Por qué querer conectar la historia de esta manera? Y es una vergüenza, Lili. Entonces, se le Mm, agradece a los canales que sí tienen este estandarte muy alto, estos principios, estos valores, que genuinamente las quieren, que ujú, genuinamente las admiran. Y ojalá que estos canales que está como un poquito de moda, ¿no? Está de moda decir, sí, yo estoy con las víctimas y pero pues que en realidad hay bastante obviedad en que no, en que imperan los egos, impera la monetización, intereses personales, pleitos particulares, pleitos privados imperan sobre esto, porque se vale redefinir el camino, Lili, se vale. Tú eres una mujer que has redefinido tu camino muchas veces, como yo, como estoy segura que Mika. Es de sabios cambiar de opinión, como hay una frase por ahí, porque los seres humanos somos cambiantes, ujú. Lili. Yo no me siento la misma Natalia de cuando empezó el año, ¿no? Hace rato te preguntaba, ¿cuándo te empezaste a sentir que estabas viviendo en una falsedad? Que lo que veías, que lo escuchabas, no era verdad, no te hacía lógica, no te gustaba, te estaba incomodando. Me dijiste, desde mayo del año pasado me estoy sintiendo mal y esto se empezó a acrecentar hasta que tu propio cuerpo, tu propia dignidad, corazón y mente te dijo, eh, individualízate, sé soberana, ¿no? Y has ido buscando poco a poquito, con pasitos de bebé, tu propia historia. Te has redefinido. Pero bueno, Lili, pues una pena todo esto y esperemos que sirva de reflexión tus palabras, que te escuchen desde la humildad, desde el corazón y que se cree un ambiente de paz, que yo creo que tú, Lili, y tus compañeritas de dolor lo que más quieren es paz. Me dolió Ujú. mucho cuando escuché que me dijo, es que ya estoy estresada, porque si voy a el otro me deja de hablar y luego por aquí quieren hablar conmigo y si yo comento pues mi sentir y algunas cosas, me dicen, oye, pero nada más dímelo a mí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más da el de enfrente? ¿No? Cada quien tiene su línea, tiene su estilo, tiene sus formas y viva la diversidad porque nos podemos enterar de lo mismo, quizá con diferentes palabras y no pasa nada. Entonces, Exacto. bueno, Lili, pues muchas gracias. El odio de los fans a través de canales de YouTube, porque sabemos que hay fans que tienen canales de YouTube y sabemos que hay fans que no tienen canales de YouTube, pero que participan en estos canales que, pues lo voy a decir así, Lili, perdóname si estoy incorrecta, pero que siento que las odian, que las Ujú, quieren ver pulverizadas, mm, que las quieren ver lavando pisos, ¿no? Que así lo dicen, ¿no? Que las quieren ver enterradas en el piso, calladas y pues nada más viendo para arriba y admirando a otras personas. No es así, ustedes son mujeres, que cada una ha tenido su camino, que ha redefinido su vida, ujú, cada una tiene su trabajo y que saben ahora hablar y que particularmente, ¿verdad? Viniendo de un círculo en donde tenían que callar y no decir y estar sometidas, pues precisamente lo último que quieren ahora es eso, ¿no? ujú, Eh, hay mucho odio, Lili, y te lo voy a decir así, para muchos hay odio, para todas hay odio, pero me atrevo a decir que ahorita, en este momento de la vida, en este año 2024, pues hay mucho odio para ti, Lili, tristemente. Porque no te creen, porque consideran que obedeces a intereses particulares, porque tienes envidia, porque te pagan, porque haces todo menos contar tu historia desde tu independencia, desde tu inteligencia, desde tu sabiduría, desde tu sentir. Yo te quisiera preguntar esto, Lili. ¿Lo vives de manera ajena? Porque te has acostumbrado a estos ataques desde toda tu vida, desde que saliste de este círculo psicopático, Lili,
no has tenido contenta a toda la gente. A veces tienes contentos a unos, luego a un lado, luego ahora tienes contentos a los unos, pero los otros te odian. ¿Te acostumbras a esto, Lili? Con el paso del tiempo, con la perspectiva que da la distancia, has logrado redefinir estos ataques de los fans, y me atrevo a decirlo así, Lili, porque los ataques solo son de los fans. De ahí viene el odio, ¿no? De ahí viene todo este impulso violento, en donde inclusive de manera repetitiva, para hacerte sentir mal, para destrozarte, para que te calles, para desmotivarte, que cierres la cortina del estafador de sueños y que te vayas a vivir en una montaña y que no hables. Inclusive han utilizado palabras como asesina, te nombran asesina. ¿Cómo te sientes tú, Lili, teniendo en contra a estas personas que no están a favor de tu individualidad, que te quieren ver fusionada y aplaudiéndole a otra persona en todas y cada una de las palabras que digan, te quieren ver haciéndole la segunda? No estás bien con eso, has querido iniciar tu propio camino. ¿Cómo te sientes, Lili, con todo esto? ¿Cómo lo tomas tú desde tu perspectiva? Mira, yo la verdad que no me lo tomo personal porque sé también de dónde viene, ¿no? Mm, No es lindo que te estén diciendo asesina o lo que tú hiciste, acuérdate de lo que tú hiciste. O sí. sea, pero también eso ha hecho en mí todavía Ujú, la piel mucho más gruesa, ujú, mucho más gruesa, y no me voy a callar, al contrario, refuerza en sí, sí, que voy a demostrar que se equivocan y mucho, ¿no? Con todo lo que dicen, pero no por bien. ellos, sino por mí, simplemente porque estoy tranquila, ¿no? Mm, Y todas esas cosas que yo las voy a exponer, porque también la gente tiene que saber lo que se me dice y lo que las amenazas que he recibido y los insultos que recibo, ¿no? Que son terribles. Y sí, como tú dices, vienen de un sector, ¿no? Y es triste, cierto. ¿no? Porque están totalmente cegados, ¿no? Eh, Seguramente bajo una manipulación, ¿no? De creer todo el tiempo lo que se les dice, lo que es el speech que se les ha contado, ¿no? El de atacar, todas somos malas, todas nos quedamos con propiedades, yo hice lo peor del grupo, o sea, es muy, muy chistoso a la vez, porque yo, por otro lado, digo, ¿qué están diciendo? O sea, si supieran la realidad, si realmente pues, se tuviesen dos dedos de frente y pensaron un poquito, y pidieran justicia, porque yo sí la pido y yo la pedí, ¿no? Yo denuncié, o sea, yo denuncié, yo fui a hablar del tema y al día de hoy lo sigo diciendo, que se investigue, ojalá que se investigue, que pidan ellos que se investigue, a ver si los verdaderos responsables quieren que se investigue o les conviene que se investigue. Es lo único que pregunto, o sea, porque yo no soy responsable de lo que sucedió ahí, ¿no? O sea, ni yo ni ninguna de las otras personas víctimas que estábamos ahí y que somos testigos de lo que sucedió. Entonces, digan todo lo que quieran, pero a lo que me reclaman a mí, reclámenselo a las dos personas responsables, digamos tres que se callan, Padres, los los padres. padres exactamente, y otra persona que se calla también, ¿no? Entonces, ¿por qué no les reclamamos a ellos? Y le piden a ellos que investiguen, que abran, o sea, una investigación, ojalá. Yo que lo más que quisiera, o sea, es lo mejor Por que podría favor, pasar. Por adelante. favor, Claro, háganlo. Yo estoy muy claro, tranquila. De hecho, yo sí, estoy tranquila porque yo fui a denunciar y está la prueba que denuncié. Pero sí, háganlo, no hay problema. Yo creo que por otro lado están tranquilos porque ellos sí, sabrán lo que hicieron, ¿no? Entonces, sí, yo lo único que te digo, y repito nuevamente, los insultos y todas esas cosas a mí ya no me afectan. Lo único que hacen es reforzar a que yo siga para adelante y vaya hasta las últimas consecuencias de contar la verdad. Cuanto más se sepa, más se va a entender la historia. Y quienes están equivocados, ¿no? Y que se van a tener que comer sus palabras, en algún momento se la van a tener que comer. Y lo digo no desde el enojo, lo digo realmente de la satisfacción de saber, ¿no? Que estoy diciendo la verdad y de que hay un montón de testigos sobre eso, ¿no? Entonces estoy muy tranquila.
Sí. muy tranquila. Acá no soy yo la que miente, no soy yo la que oculta cosas, no soy yo a la que no le conviene que se diga la verdad. No soy yo, ¿eh? Yo no tengo problema en hablar y lo sigo dando. Yo soy la que da la cara, o sea, doy la cara y hablo del tema. Los que no dan la cara son otros. Entonces, Lili, ¿cuántas denuncias? Porque me parece que tú, o sea, tú fuiste a contar eso hecho a las autoridades, pero me parece que no nada más fue en Brasil, también fuiste en tu país. ujú, en Argentina y también en México. O Ujú. sea, tú intentaste 3 veces denunciar lo ocurrido. Tú tuviste este Sí, y impulso apoyé de también, denunciar. no solamente la denuncia de Claro, Karina Yapor, también apoyé la denuncia de Carola de la Cuesta, que tampoco pasó nada. O sea, no es que fue una sola y sí, quise hacer más denuncias y no se me las permitieron. O sea, esto sí. es muy ridículo que encima al día de hoy leo mensajes que dicen, ¿y por qué no denuncias? ¿Y por qué no Ujú. denunciaste? ¿Por qué no hiciste nada? O sea, no entendieron nada No, y nos lo no cansamos de saben, es explicar. que no saben, Lili, viven en la ignorancia. Pero Sí. Lili, si me permites, a ver, regresándome tantito. Ujú, Sabemos que te han llamado asesina y es una palabra que les gusta mucho por un punto en especial que sucedió trágicamente en esta historia. ujú. Tú en algún momento, tengo entendido, y ahorita acláranos, Lili, que en ese punto en especial sí quisiste denunciar cuando Sí. tú no tenías nada que ver porque tú no eras la mamá, Ujú. ¿no? ¿Intentaste denunciar eso en Brasil, Lili? ¿O en dónde fue que tú tuviste el impulso de acercarte a las autoridades a sabiendas que quizá tú podías quedar enredada en esa historia? No, el primer lugar que fui a denunciar fue en México, en Fue en Chihuahua. México. Sí, 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 en México fue y en México es donde no me lo permitieron, ¿no? O sea, Ok, y sí me pidieron que hiciera una declaración, que contara lo que había pasado, porque sí era importante que se supiera lo que había pasado, ¿no? Eh, ok. pero que me saliera, ¿no? Y no hiciera la denuncia, y por eso busqué la opción de Brasil, que era el lugar donde habían sucedido los hechos, ¿no? Ok, ok. Pero esto no empezó cuando yo hago la denuncia, que fue en octubre del 2001, creo, por las fechas. No Ujú. es que no quise hacerlo antes, yo esto venía desde principio de año que venía investigando para hacer la denuncia, porque la gente habla barbaridades, ¿no? O sea, desde la ignorancia. Y el que no me lo permitieran, o sea, que un Sí. procurador me dijera, no quiero tocar ese tema, o sea, no quiero hablar más de ese tema, o sea, cuando le estaba diciendo, yo quiero denunciar, no, no te lo voy a tomar a la denuncia, o sea, Ujú, o sea, ujú. es ridículo, ¿no? Pero y de eso hay testigos, ¿no? De qué sucedió, Sí. ¿no? No, yo no estoy inventando nada y No, sí pasó. claro, claro. Y mira, Lili, aquí, si me permites, sucede que nos han mal contado la historia, Lili. Hay Ujú, versiones en donde una de ustedes corta camino y dice, tú no vas a llevar al hospital a nadie. Y está tan mal informada la situación que se mm, confunde. Cuando todos nosotros sabemos que iba una de ustedes a estar decidiendo si se llevaba o no al hospital, a quién. No había ningún poder de decisión de nada, ¿no? Pero ha convenido de alguna manera que prevalezca esta versión, porque como no se movió ningún dedo por las personas que tenían que mover el dedo, y por ahí bueno, oigo que pero justicia, justicia, pero la persona que tenía que pedir justicia para ese punto nunca ha movido un dedo para que haya ninguna justicia. La justicia la pides tú, pero Liliana ujú, movió 3 dedos, algo habrá movido para tratar de que eso se supiera, cuando la persona que tenía que realmente ir a interpelar a las autoridades por ese hecho tan trágico, no lo hizo, Lili. Entonces me descargo mi furia y mi odio en ti. sí, lo que pasa es que fue toda una excusa, si uno se lo pone a ver ahora, o sea, obviamente que nosotras estábamos ahí en un escenario totalmente conveniente y armado, porque no éramos las verdaderas víctimas a las que estaba buscando la Interpol, ni las que, ¿sí me entienden? O sea, no Claro, era, o sea, era otras tres personas a las que y a las que no sí, hicieron nada porque no les convenía. Entonces, pero siempre es más fácil tirar la bola en que, ay, aquella no me dejó salir, aquella se tardó en buscar esto, la otra hizo que la reunión fuera así. O sea, todo eso no sucedió. Estuve totalmente 5 días sin conciencia, tampoco, ¿me entiendes? O saber lo que sea, pasa. entonces es muy fácil crear una, que obviamente la mantienen ellos,
Esa es la Claro, única versión que coinciden ellos, no nosotras. Es muy chistoso porque si te pones a ver las versiones no coinciden. O sea, claro. lo único que coinciden son los que ellos en libros de aquella época, ¿no? Y al día de hoy la mantienen porque es lo que conviene, seguir manteniendo la misma versión, sin que se entienda lo que pasó, ¿no? Pero bueno, Sí, yo repito, yo cuando llegue ese momento voy a contar lo que pasó en detalle. Estoy muy tranquila y repito, ojalá, ojalá se investigue, ojalá. O sea, a mí me encantaría que se investigue. Es lo que quise siempre, es lo que quise siempre, totalmente. Así que ojalá se lo investigue. hemos sabido. Lo hemos Ujú. sabido, Lili, lo hemos sabido que Así tú que fuiste a dar la cara. Lo que nos contaste en tu último capítulo, que ahora vamos a hablar de eso, es coincidente con otras declaraciones que hemos escuchado y todo va tomando sentido poco a poco. Y como tú dices, Lili, a veces la versión de tres es la que está en contra de todo lo demás, ¿no? Entonces, es muy evidente que hay conveniencias de silencios, hay pactos de no decir, porque no nos conviene que se sepa lo que sí pasó. Yo ujú, particularmente considero que las demandas de California, en el esfuerzo inmenso de las demandas que hay en California, lo que se busca principalmente es que se sepa lo que sí pasó, lo que sí fue, que va en armonía con tu proyecto, Lili. así que de eso Bien, se Lili, bien. trata Estafador de Sueños. Exacto. Y juntas son más fuertes, así es que vamos adelante, vamos adelante. Y hablando justamente del estafador de sueños, Lili, en este siguiente punto, en el punto número 7, en el último capítulo llamado La esclavitud, te quiero hacer cuatro preguntas puntuales. Pregunta Ujú. número 1, Lili. ¿Te has planteado que quizás fue un autorrobo el que nos comentas en este último capítulo de la cangurera? Yo entiendo, Lili, corrígeme, la cangurera te la quitas porque obviamente se trataba de debilitarlas, matarlas de hambre, de sueño, de cansancio. Es horrible esperar. Yo he esperado por horas y te vuelves loca. Salgo loca del hospital donde tardé 2 horas a una consulta médica. Eh, por supuesto que todo estaba siempre planeado para debilitarlas, para quitarles la razón. Eh, Te quitas la cangurera después de mucho tiempo de espera, te levantas porque estabas instruida a hacerlo de esa manera, a saludar al monstruo y después no encuentras la cartera. Lili, ¿te has planteado que quizá fue un autorrobo? Y ahora cuando lo pienso más en el tiempo, sí, y ¿sabes por qué lo he pensado? Porque ya uno empieza a rebobinar y a pensar qué pasó, cómo puede ser que en 2 segundos, justo en el momento que nos levantamos y él viene, o sea, todo Sí. fue, parecía, o sea, es rarísimo, pero además de eso, ¿sabes lo que me lleva a pensar que sí? Es que Ujú. después de eso, el vehículo que se quería comprar, sí se compró, que todavía no lo he contado, o sea, sí se compró un vehículo. Entonces es raro que si yo traía una parte para completar y Sonia la otra para comprar ese vehículo, que después el vehículo sí se compró. Ay, no, Lili, no. Pero Ay, aparte Lili. de eso, hay denuncia, que otros dicen, que no, seguramente no denuncie. Hay denuncia, que eso lo voy a mostrar. Hay denuncia y Tú horario y fecha. denunciaste eso, Lili. ¿Ese robo Por tú lo supuesto. denunciaste? En Sí, lo España, denunció. En ¿dónde fue? España, en Barajas, estaba Oh, hay una comisaría en el aeropuerto de Barajas. Y oh. está el horario, la fecha y todo. O sea, está la muestra y lo voy a mostrar, porque la gente cree que yo no tengo prueba de nada de aquella época. Tengo prueba de muchas cosas, ¿no? Desde las cuentas de banco, los cheques, todas esas cosas están, ¿no? O sea, Sí, se creen que no, cuando yo digo lo invento o creo que fue así. O sea, no, sí. eso existió y eso está. Así Ok. que, Pues eh, espero que aquí, a ver si Mika nos hace el inmenso favor de en la edición ponerlo, porque pues es sí, muy interesante que se vaya acompañando con los con documentos y que, documentos, muy sí, bien. Entonces, quizá fue un autorrobo, ¿verdad? Nos estás compartiendo que el dinero se juntó para lo que era y bueno, todo, Lili, todo era un engaño, Lili. Estaban dentro de la oscuridad más grande, en una caverna mm, debajo del agua. Todo terrible. era una percepción obtusa de la realidad, estaban desfasadas.
Y bueno, una pena, Es Lili. que fíjate, Nati, que nosotros lo estamos hablando ahora desde afuera, ¿eh? O sea, y nosotros estamos pensando, mira, es obvio que era un autorrobo, pero nosotras, en nuestra cabeza, en nuestra Claro, inocencia, no, claro. aún así, nunca caíamos que todo era un teatro. O sea, que cada cosa que sucedía ahí, era un teatro armado, ¿sí me entiendes? O sea, es muy Sí. triste y nosotras no estábamos mal alimentadas. Imagínate que la única comida que habíamos comido era la del avión, la que te dan en el avión y Hace ocho nosotros, horas, y hace 8 horas, porque las claro, o hacía sea, esperar horas, las hacía esperar, Lili, eso te debilita. exactamente. Por ahí en algún programa hoy que te insultaron, dijeron la muy endeja, sí, claro, se le pierde. Es que no entienden, Lili, les vas a volver a contar la historia y no entienden que estaban muertas de hambre. Yo he tenido Ujú. hambre por algún motivo. Estoy debilitada y ni siquiera se compara y sería una arrogancia decir que mínimamente se compara con el hambre que ustedes tenían. Ustedes tenían No, hambre de días, hambre de de meses, días, de hambre años, o de sea, años. los No cinco podían años pasamos pensar, no habían hambre. tomado Ujú. agua, estaban deshidratadas. Sí, es así. Nuestra vida era pasar hambre, ¿me entiendes? O sea, nuestra Sí, vida, me por la eso cuando nos permitían ir o pasábamos por un hotel, agarrábamos el papel higiénico, agarramos el shampoo, agarrábamos eso que nos duraba el tiempo que duraba, porque después no teníamos nada, ¿sí me entiendes? Comíamos, si íbamos en el avión, pedíamos doble a ver si nos podían dar una porción más para que sí, pudiéramos comer, porque sabíamos que a lo mejor en 3, 4, 5 días no comíamos, o sea, eso es triste, pero esa era nuestra realidad. El frío que nosotros pasábamos, dormíamos en el piso, no piensas. teníamos frazada. O sea, no porque no hubiesen en la casa frazada, no nos permitían usar la frazada si había frazada, ¿sí me entiendes? O sea, porque Claro, nosotras estábamos castigadas siempre. O sea, claro, entonces Lili, es claro. muy Sale el triste fanatismo y piensa. el frío que nosotros pasábamos. Aparte vos Sí, o nombras, sea, Lili, también mucho la palabra temor, sí. porque realmente sentías temor a cómo fuese a reaccionar él. O Es sea, que sí, porque estábamos aterrorizadas. Ujú. exactamente, que si perdías la riñonera, que si te pasaba algo, que si por algo, porque él siempre encontraba excusas para que vos hagas las cosas mal. O sea, es como, no me esperaste sentada, me esperaste parada, o sea, es como siempre había un problema. Entonces, si no lo había, lo iba a inventar. Exactamente, es que era así. O sea, aun cuando hacíamos las cosas bien y nosotras sabíamos que lo habíamos hecho bien porque habíamos logrado cumplir lo que él nos había pedido, siempre le encontraba algo. Pero te olvidaste de una firma. Pero te olvidaste de pedir este papel. No pediste esta. Así era todo el tiempo. Y no hablo de trámite, hablo en general, ¿no? O sea, Claro, se volvía un problema que se te cayera una cuchara. Si te cayó 2 veces, ya era un problemón. Y tú dices, ¿qué? O sea, que se me cayó una cuchara, ¿por qué va a ser un problema para que me castiguen con 50 cinturonas? O sea, ¿por qué? Pero esa era nuestra vida, ¿no? O sea, esa era parte de nuestra realidad en ese momento. Por eso estábamos aterrorizados. Te dicen, ¿por qué no se iban? Si estaban ahí, porque en nuestra cárcel mental teníamos tanto terror psicológico, porque así claro. como nos dejaba horas esperando, nosotros no sabíamos si caía en 2 segundos, en 1 minuto o en 5 horas, pero no sabíamos y teníamos tanto miedo, ¿me entendés? Tanto miedo al tipo que eso es lo que generaba él. Y encima que te cumplía los castigos, no es que no sucedía nada. Entonces, es muy triste que la gente todavía se pregunte por qué no se iban, por qué no hicieron esto, por qué. Y Claro, cuando lo enfrentábamos, porque tampoco es que nunca nos quisimos ir, o sea, cuando uno enfrentaba para querer irse, nos tocaban las terribles palizas, los terribles castigos durante el día para que no quisiéramos volver a decir que nos íbamos, ¿sí me entiendes? Entonces, Ujú. todavía no se entiende, por eso lo explico y trato de exponerme, y es terrible, o sea, y cada vez es peor, porque sí, por eso siempre cuento que los últimos 3 años fueron peor, porque este tipo se volvió más terrible con las torturas, ¿no? sí. Le buscaba la vuelta para generar más tortura, porque el tipo no tenía más que hacer que divertirse y viéndonos sufrir a nosotras. O sea, No, comer, Lili, claro, mirar películas, porque había para comprarse sus libros, sus películas y ver televisión y comida, comer rico, mientras las que comida. estábamos castigadas y en el nivel más bajo teníamos que estar haciendo el jardín, teníamos que estar limpiando, teníamos que estar haciendo muchas veces, a veces, castigos de días, ¿no? O sea, que eso Sí, tampoco lo he contado, pero eran días de castigos, ¿no? Entonces, es muy sí, triste y también por eso yo creo que duele y aterroriza que se hablen de estos temas, porque a los que no les conviene
No quieren que hablemos, o sea, ¿para qué Claro, quieren que hablemos? O sea, si es refrescar la memoria, si es que se entienda lo que nos pasó. mucha Cuando te admiración. toquen a alguien querido, ¿cómo te vas a sentir? Lo que pasa es que cuando no lo viviste, es muy fácil de atrás, de afuera decir, no, pero sí son todas iguales. No, no éramos todas iguales y no estábamos en las mismas condiciones. Que No, yo no le quito que hay personas que sí han sido víctimas en su momento, no lo quito, porque jamás voy a decir eso y siempre mantuve la misma versión. Yo nunca dije que no, pero que había roles diferentes y que hay responsabilidad diferente, lo dije desde un principio siempre. Y están en mis declaraciones y las dije siempre. Y cuando yo me presté a hablar y participar en un proyecto, dije lo mismo, ¿me claro, entiendes? Entonces, que no se cuente la verdad porque no sirve, porque no es conveniente, es otra cosa. No es conveniente, pero claro. no soy yo la que miento, ¿me entiendes? Claro, O Lili, es sea, conveniente decir que estaban a su nivel de vida de esclavitud terrible. Ahorita que dijiste, nuestra vida era no comer, eso es trata, Lili. Eso es terriblemente trata. Entonces es conveniente decir, yo tampoco comía, yo estaba a ese nivel, yo también era castigada, yo también era golpeada, cuando no era así. hay Durante fotos, chicos. muchos años no fue así. Sí Están las comías, eras fotos, golpeada, no eras Vicky. castigada, ibas Pero aparte libre. estaba trabajando también, estabas trabajando Estábamos haciendo en trabajo un trabajo forzado. no remunerado en el que ni siquiera te daban comida, o sea, a Ujú. ese nivel de esclavitud. Por eso Sí. justamente el episodio anterior se llama la esclavitud, porque queda muy en claro que a eso estaban sometidas. Y aclaro que lo estoy contando en primera persona porque estoy contando la parte mía, pero era algo que vivíamos todas, ¿no? O sea, eso también que quede claro, porque a veces te dicen, ay, no hables por las otras, pero es que es una realidad que vivíamos todas y lo sabemos. Pero sí, Lili, o sea, sí se entienden las jerarquías. Más bien hay gente que no quiere entender No, porque no es conveniente y como no es les conveniente. cuentan historias y les mienten y la manipulación continúa contando versiones que no son, pues los confundidos siguen confundidos, Lili. Por eso yo digo, Sí, quítate el fanatismo para que puedas tener un libre pensamiento, porque si no, siempre vas a querer estar de un lado. no, Pero y Lili, mira, aparte el creer que uno se robó algo. Imagínate, nosotras que no teníamos forma de para mí, el que me hayan puesto propiedades fue lo peor que me podían hacer. O sea, fue sí, una tortura constante. Ya debía dinero y encima me ponían propiedades para tenerme más atada y para castigarme más cada vez que me quería ir. O sea, claro. es una locura. O sea, Perdón, Nati, fíjate que te interrumpa. sí, sí. Hay una cosa que está bueno que la aclaremos antes que se A me ver, pase, que se te cuestiona el hecho de que vos tenías un Dixman y un anillo. Ah, sí. Entonces, ¿cómo supuesto. podías vos tener un Dixman y un anillo si no tenías vos tus pertenencias, supuestamente? Ujú. No sé si querés contar, Lili, por qué tenías No, eso. no, sí lo quiero aclarar porque ya obviamente, claro, se quedan con lo que no tenían. No, si se ponen a ver en el relato, cuento que mi pertenencia, todas mis pertenencias, me las quita después de la gran golpiza, ¿no? Pero más allá de eso, Sí, yo venía de Buenos Aires, en el viaje que me traía castigada a Ixtapa, con ropa que mi familia me había dado. Entonces, él me mandó directamente a Ixtapa a cumplir mi castigo de 2 meses y ellos se fueron. O sea, yo ya no los vi más y no sabía ni en dónde estaban. Entonces, por eso es cuando yo cuento que tenía una ropa que me había traído de Córdoba, con la que yo agarré y le hice ropita a Sofía, porque encima ponen en duda, ¿cómo dice eso? Y qué sé yo, como si ellos hubiesen estado ahí, no saben, pues no saben que nosotros teníamos una casa de servicio, una casita de servicio en la casa de la playa, ahí ponían las maletas, ponían las cosas, y yo traje mi maleta con mi ropa, porque la ropa que traíamos, que nos regalaba la familia, se repartía, porque la usábamos toda siempre, y él repartía a quién le daba la mejor ropita, no, lo que usara, pero si tú ves, siempre usábamos toda la ropa entre nosotras. sí, A mí me dieron unas botas que, imagínate, 3 tallas menos, o sea, yo tengo un pie enorme, o sea, y tenía que usar un 36, pero en este caso particular nos permiten llevar nuestras maletas. Sonia iba con una maleta de ropa, yo iba con una maleta de ropa, ¿no? ujú, Y aparte el bolso de mano, no es que estábamos sin maleta, sin nada. Cuando digo es que
la ropa que traíamos era ropa, imagínate, no nos dijeron, van a viajar. Íbamos así como íbamos y nos hacían viajar. No es que, ay, ponte linda para viajar, o sea, es que es triste, a eso me refiero. Pero sí llevábamos una maleta y llevábamos una maleta de mano, ¿no? Y yo llevaba mi cangurera aparte, porque teníamos que llevar ropa a España, porque siempre se repartió la ropa y yo tenía que llevarle todo lo que me hubiesen dado, porque obviamente lo hizo, ¿no? Viste que después me quitó todo y me repartió mi ropa. Sí, Lo claro, vas a para escuchar, despersonalizarte, para quitarte tu identidad. pero está en las declaraciones de todas las chicas durante años, si ustedes le ponen atención, a todas nos quitaban la ropa, la maleta se dejaba en un lugar después de llegar también al Sí, principio, y después le sí. veías tu pantalón, se lo veías a alguien que lo estaba usando, o los zapatos lo estaba usando otra chica, y tú decías, ah, ¿cómo puede ser? Porque encima no te daban explicaciones. Así que por eso tenía el Discman, por eso me lo llevo a España, que ese Discman después pasó a otras manos, por supuesto. Pero no, yo nunca Claro, pude escuchar música ni nada, pero bueno, para mí era algo, para mí era primero una reliquia, porque un era tesoro, algo, un tesoro que me dio mi hermano, ¿me entendés? Y que yo no, un tesoro. cuando tú no tienes nada, porque te han quitado todo, cualquier cosita que te den vale oro. Esa es la verdad. Obviamente que dentro de mi inocencia, porque era tan, yo decía, no tengo nada para darte, pero te doy para que veas la intención de que yo te quiero pagar. Esa fue el querer darle el Dixman, el anillo y decirle, oye, Claro. mi familia Sí, te, o sea, le ofreciste una ofrenda, le llevaste una ofrenda a cambio de tu libertad y yo estoy segura que si hubieras tenido dinero, le hubieras dado dinero, Lili. todo, todo, o sea, Todos. Pero le chico, diste, a mí me conmovió mucho cuando escuché eso porque dije sus tesoros. pero Entonces, sí se aparte, entiende, Lili, sí se entiende, imagínate que ¿eh? tú tengas hambre todo el tiempo y que tengas que depender de que esté esa persona para que tú comas. ¿Me entiendes? O sea, no es por él. Es que nosotras a veces decíamos, ay, nos poníamos contentos de que viniera porque era el momento que íbamos a comer a lo mejor. ¿Me entiendes? O sea, es muy triste y es muy difícil explicarlo. Pero Lili, a, a se nivel entiende bien. psicológico y físico, lo que habían logrado era eso, que Claro. uno, ¿me entendés? Dependiera, porque hasta para tomar agua dependías, para ir al baño dependías, para dormir. O sea, si a mí esa persona me decía, te vas a acostar, yo tenía que pasar toda la noche despierta y así todas. Despierta hasta que nos avisara que nos fuéramos a dormir. Si no nos avisaba, tenía que seguir haciendo mi castigo o la actividad que estuviese haciendo hasta que el Señor, a lo mejor el otro día, se le ocurriera decirme, ya, deja de hacer eso, ¿no? O sea, era así, Y siempre todo intervenido, Lili, por el terror profundo de la incertidumbre, ¿no? Porque no me totalmente. Y puedo el relajar terror tantito, de que te, porque claro, de que te descubra no haciendo lo que te había no dicho sé si para va que a te entrar castigue. ahorita, Exactamente, así es. si va a entrar ahorita él o las otras personas que ahí estaban como autoridades, vigilantes, vigilantes, vigilantes. El ojo que todo lo vigilaba, el ojo que todo lo vigilaba. Por No. primera vez estamos teniendo la oportunidad los espectadores de acercarnos con imágenes a algo lo más real posible, porque en los otros productos no es así. O sea, es la primera Mm, vez que yo veo un Andrade que da miedo, por decir algo, ¿no? ujú. Es que era así. Y yo lo que quería, y siempre tuve, te voy a ser sincera, la ilusión de que cuando se hiciera algo visual, se Ujú. entendiera a través de lo visual el miedo que nosotros teníamos, ¿no? O sea, Eso, Lili. eso era lo que yo quería, porque yo quiero que la gente sienta lo que yo sentía, pero no es por invento, no es que estoy creando una historia inventada que la escribí para que la gente diga, ay, qué terror, no, pero, o sea, era No, Hay así. una, Sí, hay una entrevista de él que él cuando habla con la periodista levanta un poco la voz para imponerse en un punto y dice, y punto. Y eso, yo verlo a él así, con esa actitud, me dio miedo. Imagínate, él estaba tranquilo en un ambiente donde había mucha gente. No me quiero ni imaginar lo que debe ser ese tipo enojado, violento, frente a una niña indefensa. O sea, eso es lo que se busca transmitir. O sea, el miedo, el pánico de las mm, chicas. sí, esa fue la Bien, primera vez, la única vez que muy se lo bien. vio, la única vez en una entrevista que se logró ver un poco de lo que era Sergio. Poquito, porque es poquito eso, ¿eh? O sea, Sí, es lo nada. lograron sacar porque, claro, le decían,
pero es muy chistoso porque fíjate, si ustedes se centran en eso, es lo mismo que está pasando ahora con algunas personas, se desesperan cuando uno dice la verdad o cuando los Sí, cuestiona y empiezan a, ¿qué pasó? O sea, y empiezan a inventar y empiezan a atacar y empiezan ¿me entiendes? O sea, y siempre ahí estaba actuando, ¿no? O sea, estaba sí. actuando de que él tranquilo y que las otras hablaran y que toda la historia y Hipócrita, él hipócrita tranquilo, que es. obviamente, tratando de manejar la situación. Imagínate que yo a ese Sergio lo conocí en otras situaciones y siendo él el bueno de la película y echándome siempre, pero cálmate, Liliana. O sea, yo era la mala, o sea, yo era la mala cuando, o sea, era una actuación de parte de él para que los otros dijeran, él es una persona correcta y toda esa historia. Bueno, lo mismo, en eso Sí, yo después de verla después de años, porque en aquella época no veía la televisión, la verdad, y cuando se daba ese tipo de entrevistas se daba una vez y no se veía nunca más, o sea, no es como YouTube es, que lo repite, pero cualquier persona que lo ve, te das cuenta, a él lo incomodó que la periodista lo insistiera y le insistía teniendo razón, ¿no? Porque le estaba diciendo cosas que eran lógicas, que cualquier persona le pregunta, pero claro, él estaba acostumbrado a que le pregunten lo que él quería. por ¿No? supuesto. Porque siempre piden las entrevistas que se le cuestione lo que él quiere, nada más, ¿no? Entonces, en ese momento era así. Pero claro, se le salió de las manos y ahí sacó el Sergio, que era, o sea, que era un poquito de lo que nosotros conocemos, porque lo otro es un diablo, ¿no? O sea, es un monstruo cuando se transforma. Y esa es la cara que la gente no ve de un psicópata. Doble cara, o sea, siempre se victimiza, él es la víctima nuestra, es la ¿qué pasa ahora, al día de hoy? O sea, son víctimas nuestras, todos, o sea, Sí, nosotros somos las malas, toda la vida somos las repiten, malas nosotros, se no, o repite sea, narrativa. una menor de edad lo hizo sufrir, o sea, todas Sí, las lo mujeres lo engañó, hicieron sufrir, porque lo él era engañó. la víctima, todos lo Sí. engañaban, todos lo hacían sufrir, o sea, y estamos en lo mismo. Nosotras, o sea, cuando cuentas la verdad, eres la mala, porque cuentas la verdad, porque pobrecito, o sea, están teniendo la misma actitud, o sea, la misma actitud, defendiendo, atacando a las víctimas, defendiendo al monstruo. Lili, nos compartes otra lectura de lo que habíamos escuchado de Mildred, ¿no? De la chica que acude, de la hermana que va con ustedes en España, en donde por ahí inclusive llegamos a escuchar que se dice, ¿no? Yo la protegí, yo hice todo lo posible para poder sacarla de ahí. Y esto ha dado mucha confusión, porque entonces uno dice, bueno, entonces sí tenías poder de decisión, entonces sí podías lograr cosas ahí dentro. Y bueno, Lili, mira, el punto al que quiero llegar es que tú nos das otra lectura de lo que sucedía, de lo que estuvo pasando en aquel momento con Mildred. Eh, ¿Cómo nos puedes puntualizar, Lili, esta situación en realidad? Porque, insisto, ¿no? Nos habían dicho que no hubo una complicidad para con Mildred y en El estafador de sueños tú nos hablas de una complicidad para intentar que también ella cayera con este sujeto. Bueno, mira, es que es muy simple, o sea, no había niña que llegara ahí sin ninguna, o sea, sin ninguna intención. Eso era, si lo Hey, ven en todos los casos, siempre fue con una intención, o sea, pero yo lo que cuento, lo cuento porque es así, o sea, porque yo lo viví, porque yo estuve presente y porque hay testigos de eso, o sea, no soy la única que lo vio, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no es algo que yo me inventé, o sea, y hay testigos de que pasó eso. En mi caso, yo cuento lo que él me pide, que, o sea, por lo mismo que yo venía castigada y todo, de un día para el otro me dice, te vistes y vas a hacer esto y lo otro, con la intención de engañar a esta niña, ¿no? De que yo seguía siendo la novia de él porque era como ella me había conocido, ¿no? Hacía un hace tiempo años. atrás. No sé si ella se recordaba de mí o no se recordaba de mí, pero la idea de él era que ella sabía que yo era la novia en teoría de él, porque Sí, así me habían presentado en la casa de ella, y entonces, y era una niña, ella que habrá tenido 13 años, porque eran 2 años antes esto, ok. y yo tenía 16 en esa época, eh, cuando me presentaron. Y obviamente cuando fui a la casa me fui maquillada y todo, pero era una niña de 16 años cuando fui a la casa de los padres, Claro, ¿no? claro. Este,
y cuando pasó eso, que él me dice: "Vas a salir y vas a hacer de cuenta que eres mi novia, pero sí te tienes que portar grosera y o sea, altanera, ¿no? Todo el tiempo altanera". O sea, obviamente que era con la intención, y aparte yo veía, ¿no? Lo que pasaba ahí, Sí. la intención, y ya lo había visto, eh, que siempre hacían la misma cosa, ya a esa altura ya habíamos visto varias cosas. Ujú, Este, eh, es muy triste, pero a mí me daba mucha lástima porque obviamente, ¿qué te vas a imaginar eso? O sea, yo pasé por eso y ahora que lo recuerdo, cuando yo llegué la primera vez a los 14 años, yo creo que como yo, ella no se daba cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? De ujú, querer meterte al tipo por los ojos, ¿no? O sea, de sí, hacerlo ver como una víctima y de toda la historia, de todo ese teatro que siempre pasaba, ¿no? Eh, y que fue con esa intención, y yo pienso que ella no le dio mucha atención a él, no le prestó atención, ni cayó en la cuenta de lo que estaban haciendo. Lo que pasó después de cómo volvió y por qué volvió, no lo sé, porque fue después de que a mí me pegó una golpiza terrible porque me quise ir, ¿no? Entonces él ya no me dejó viajar con ellos, yo ya no sé qué le inventaron, yo no sé, ujú. pero yo sé que la dejaron ir, pero la intención era esa, y lo sabemos las que estuvimos ahí. ¿No? La Entonces, intención era esa, Lili, el coco wash, el mira que pobrecito Liliana lo trata muy mal, mira que tú sí, lo tienes que consolar, mira pobrecito Sergio. Eso es lo que la que nos se plasma, quiere ¿sabes? quedar con el dinero de Sergio, la novia que lo hace sufrir, la mala de la historia, siempre. Es, Ok, Lili. Eso es importante y te agradezco que lo aclares porque ese punto lo tocas en este último capítulo de la esclavitud ujú. y insisto, Que ¿no? está en mi Escuchando, diario, ¿eh? Está en mi diario, ¿sabes? Cuando yo lo refresco, porque lo tenía escrito, lo tenía escrito. mira, ahí Lili en el diario. Este diario, Lili, lo escribes más o menos como a qué tiempo de haber salido de la secta. Cuando empecé a hacer terapia, más después del año, todavía estaba todo fresco y empecé a hacerlo Uy, de manera de terapia porque no, en un momento que yo me voy y que me empiezo a hacer una vida, entre comillas, normal, sí, fui como 10 meses a terapia, que me ayudó, por supuesto, ok, mucho, y después ya me voy y me muevo de país y toda la historia, entonces sí habrá sido al año y medio, 2 años más o menos, que empiezo a escribir para poder desahogar todo lo que tenía, eh, sí, y todo lo que me acordaba de lo que había pasado. Era una forma de realmente bien. de seguir viviendo, o sea, no, de sobrevivir a eso, ¿no? Porque sí tenía mucho que lo tenía acá, ¿no? Claro, Y sí Lili. me ayudó mucho escribirlo. Sí, se recomienda mucho por los psicólogos llevar un diario, desahogar, desahogar, desahogar. La palabra ordena mucho el pensamiento y en Sí. tu pensamiento tan caótico, Lili, yo no puedo ni imaginar los días posteriores, meses e inclusive años posteriores a lo que pasó, el entender lo que pasó y después la cuesta arriba de aceptar lo que pasó y después decirle al de enfrente lo que pasó y empezar a llevar una vida un tanto normal. Y entonces, los testigos, ¿no? Cuando en los procedimientos judiciales que de pronto declaran varias veces, la declaración más fidedigna siempre es la primera porque es la más apegada en el Ujú, tiempo. Y esa ujú. prelación en el tiempo me parece interesante. Y ahorita lo dices, ¿no? Eso yo lo puse en mi diario, ¿no? Si lo puse en mi diario es porque así lo recordé en ese instante que tenía poco tiempo de haber sucedido. Mira, Lili, y eso me hace recordar a algunas entrevistas que vi de Aline, a quien precisamente en este último capítulo le dedicas unas palabras muy bonitas, que ella también se anima a hacer el libro porque tenía aquí tantas cosas, ¿no? Y quería sacarlo y también lo mismo para que se supiera, porque sufrir en silencio, Lili, es muy diferente a sufrir acompañado, ¿verdad? Es bien diferente. Yo tuve recientemente la pérdida de mi perrito y lo primero que hice fue hablarles a mis hermanas para que vinieran a estar aquí llorando conmigo, ¿no? Porque Mm, es bien diferente. Entonces, en una historia tan compleja, qué bonito es por lo menos sentir que la gente se está enterando y sobre todo, Lili, como tú nos comentaste hace rato, para que no se repita, si las cosas están en obscuridad, si las cosas están en silencio, es gravísimo
como dice Carla de la Cuesta, ¿no? Que dice, lo mejor que le podemos hacer a nuestros perpetuadores es estar en silencio. Una vez más, qué conveniente que nada más escuche la versión de la que trae el micrófono, ¿no? Y cada una de ustedes tiene una historia en lo particular. El micrófono de la historia le pertenece a todas, porque se quiere monopolizar en la que de por sí siempre ha traído el micrófono, ¿no? Y me parece terriblemente injusto por cualquier lado que lo veas. Es que Entonces, se usa mucho la envidia, o sea, cuando nosotros hablamos es porque le tenemos envidia si decimos la verdad. O sea, no sí, entiendo, o sea, el decir la verdad significa un ataque, significa ¿me entendés? El que nosotros estemos mintiendo, significa que envidiamos y no se trata de envidia. O sea, esto no se trata de envidia, de querer una carrera, queremos justicia, justicia, la verdad que nunca se dijo, que es lo que duele en realidad, ¿no? Porque nosotros ya salimos adelante a pesar de todas las adversidades, porque nosotros sí no tuvimos una carrera, ¿no? Porque yo, ¿para qué quiero una carrera basada en dolor de otras personas? No la quiero, o sea, yo no la quiero, de verdad que no la quiero. Lo que yo quiero es la verdad y la justicia, ¿no? Que por primera vez en la vida nos hagan caso y nos escuchen. Lo que no hizo no hicieron las autoridades en su momento, porque no solamente en México, en Argentina también yo fui a denunciar y casi, casi, o sea, me quería invitar a salir el policía. O sea, había muchas cosas que no estaban bien en aquel momento, ¿no? Y que tú dices, ¿cómo puede ser que al día de hoy todavía se siga cuestionando lo mismo o que no podamos hacer nada? Porque en aquel momento nos amordazaron cuando podíamos hacer, porque no quisieron hacer. Y después cuando pasa el tiempo, cuando uno se anima, porque el proceso de una víctima es muy diferente, ¿no? Pueden personal, pasar años, es muy personal. Hay personal. personas que recién ahora se están animando a hablar y están empezando a hacer terapia. Hay otras que lo hicieron antes, hay otras que quieren ahora decir, ¿no? Porque dijeron, sí, yo también quiero hablar. Yo ahora veo que estás diciendo la verdad y me siento identificada y es verdad, yo lo quiero hacer también. Y por eso, Lili, yo te aplaudo mucho, de verdad, el eh, tener, querer tener el tiempo de sentarte a escribir unas palabras a Lynn, de exponer tu agradecimiento tan bonito, de iluminarnos el camino, ver que Aline, pues por supuesto te lo agradece, que Carla también se sumó Mm. al agradecimiento. Y eso, Lili, si me permites decirlo, para los que estamos de este lado de la historia como observadores, es el regalo más grande que nos pueden hacer. No nos tienen que dar ningún regalo, pero el ver eso, tener la humildad de decir a Aline gracias por ser la diferencia, porque sí, su libro ayudó a que se supiera lo que estaba pasando, a destapar la cloaca y a que, porque si no, imagínate, Lili, no sabemos si este ser hubiera podido perpetuar y perpetuar y perpetuar porque Ujú. no había un freno y el libro de Aline fue el freno. Entonces, unidas son más fuertes y qué regalazo para los que estamos de este Sí, lado. y no somos una o dos, ¿eh? Somos muchas. O sea, eso, no somos dos o tres, ¿eh? No somos dos o tres. O sea, eso sí quiero que sepan que no somos dos o tres. Lili, unión hay. En la Corte Ujú. Interamericana sabemos que son 13 víctimas directas, 13. Entonces, pues por lo menos 13 hay, por lo menos, ¿no? Y bueno, ya se verá a ver cómo va cambiando la situación. Lili, en el siguiente punto, hablando precisamente de tus compañeritas de dolor, este es el penúltimo punto, si me permites, Lili, el punto número 8, se titula Compañeras en Silencio. Sabemos que algunas de tus compañeritas con las que compartiste este terrible destino no han hablado, no quieren hablar desde hace décadas. Ellas no se animan a salir a la luz pública. Quizá todavía hay mucha culpa. Sabemos que ustedes cuando salieron de este círculo se quedaron con mucha culpa. El dolor trae mucha confusión, Lili. El dolor trae mucha confusión y escuchar a una Lynn, escuchar a una Carla de la Cuesta, escucharte a ti, que son, hablo particularmente de ustedes tres porque son las que hemos tenido públicamente últimamente. Hubo una declaración muy bonita, un testimonio muy bonito de Edith Zúñiga, precioso, la gente la quiso mucho, donde se muestran con mucha claridad de pensamiento. La claridad de pensamiento da paz, Lili.
Ahora te percibimos a ti, Lili, con mucha claridad de pensamiento en donde ya no quieres estar, que vienes de ahí, pero que ya no querías estar ahí, porque era falso, porque era incongruente, porque no era, porque te sentías en contra de tus demás compañeras cuando sabías que eso no era cierto, lo que se decía no era verdad. Y tú, Lili, estás ahora aquí enfrente, estás hablando con nosotras, tienes un podcast donde es muy gráfico la situación precisamente para que se entienda, pero tienes compañeritas que no, Lili, no quieren, no pueden hablar del tema, están un poquito en la oscuridad, las tinieblas. ¿Qué les dirías a ellas si por algún motivo alguna de las chicas que no ha querido salir a la vida mediática o tiene décadas de no salir a esta mediatez de los medios en donde están aparejados insultos, odios, pero también aparejado mucho, mucho, mucho amor? El amor gana. Bueno, yo les diría primero que no están solas, no están solas y somos muchas. Y te quiero dar una noticia. Ah, sí, Este, no, 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 pero sí, eh, dilo, ya Lili, no dilo, están así, ya no están tan en la oscuridad como se creía. Y sí ¿verdad? están, sí, 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 hay una luz de esperanza. Esto es un proceso, cada persona lo ve diferente y no se trata de fuerza, porque son Sí. personas súper fuertes, o sea, Ey, justamente han sufrido demasiado, demasiado, y es el problema ha sido el dejar, como siempre, como yo lo contaba la otra vez, dejar ese trauma, ese dolor a un lado para no tener que enfrentarlo y procesarlo, que es la parte que le falta, ¿no? Eh, pero lo lindo es que ya están con el pie afuera, que ya están buscando ayuda, que ya quieren este, empezar a hablar de eso y sanar. Y es muy lindo porque debo de decir que una de las personas ve todo mi canal, y fue tan lindo porque me contactó por eso y yo, o sea, el que se sientan identificadas, el que sí. sepan que yo estoy diciendo la verdad, el que me digan te apoyamos porque sabemos que estás diciendo la verdad, a mí me da una paz terrible. Yo sé que estoy diciendo la verdad, pero que las víctimas digan, estás diciendo la verdad y estamos de tu lado, para mí, o sea, eso es todo, es lo que necesitamos todas, ¿no? Es lo que Sí. necesitamos todas, la verdad, ¿no? Y que nos apoyemos y que no estamos solas. Y yo sé que esto, eh, para esas poquitas, que son muy poquitas, que ya están hablando, empezando a hablar, eh, es parte del proceso, pero ya están ahí un pie afuera de terminar de sanar, de terminar de sacar todo esto que es doloroso, pero que es la forma en la que nosotros necesitamos sacar ese peso, porque de alguna forma u otra, al final de cuentas, sí nos afecta, ¿eh? Nos afecta en nuestra vida, ¿no? A tarde o temprano termina afectando. Y creo que nos lleva a dejarles un camino mucho más ligero, mucho más liviano a nuestros hijos, ¿no? Que es lo que queremos, ¿eh? Que nuestros hijos no tengan que cargar con esto, ¿no? Que nosotras cargamos, eh, y que sepan que se sientan orgullosos de las mamás que tienen, porque tienen Eso. por qué sentirse orgullosos, porque son todas unas mamás súper fuertes, que no la han tenido fácil ninguna, ¿no? Ninguna, no la hemos tenido fácil porque es la parte que nuestra que se desconoce, nos ha costado eso todo el tiempo y cargar con ese dolor, ¿no? Y muchas de ellas con niños, ¿no? Sin tener trabajo, sin tener apoyo, sin tener nada y encima con gente nada más pegándoles, ¿no? O sea, y haciéndolas sentir como si fueran culpables de lo que vivieron, ¿no? Entonces, sí es un proceso, pero estamos ahí de salida todas, y es Ah, lindo ver que el empezar a hablar con una que empieza a hablar, creo que hace como un efecto dominó, ¿no? mira, Ya habían empezado otras a hablar y eso ayuda, y a mí también me ayudó, ¿no? O sea, al decir, no, sí, ya basta, ¿no? Y creo que también lo mío está ayudando a otras y eso hermoso, es hermoso. y pues bueno, Lili, si me permites, le queremos mandar un beso y un abrazo inmenso
a todas las chicas que tenemos un tiempo de no saber de ellas. En el estafador de sueños se les quiere, se les admira, y nos da muchísimo, muchísimo gusto que puedan algún día abrazarse entre todas. Y pues les mandamos mucho amor, muchos besos, muchos abrazos de parte de todos a aquellas chicas que no hemos sabido de ellas. ¿Cómo te sientes, Lili, después de mayo del año pasado, que estabas enferma, que te sentías desencajada, desubicada, deprimida? Al día de hoy, ¿sientes que has logrado recuperar la soberanía de tu mente y en consecuencia la de tu vida? ¿Cómo vamos? No, sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ser uno mismo, ¿no? A dejar de luchar con cosas que no quiere, ¿no? En la vida, que en mi caso, por ejemplo, es la mentira. O sea, eso para mí ha sido determinante en este caso y en mi vida, que no la soporto, no la soporto, el que siempre se cuente otra historia, ¿no? Eh, He entendido que no tengo que ser la salvadora de nadie, tengo que ser mi propia salvadora, tengo que empezar a defenderme yo, a Ey, cuidarme yo, a cuidar mi familia, mi hijo, ¿no? Porque muchas veces uno por personas que de verdad no valoran una amistad, porque yo realmente cuando quiero a alguien y aprecio a alguien o busco de buena manera ayudar para que porque creo en una causa o creo en algo, sí, y en mi caso, inocentemente creía que podía haber una unión, una verdad, podía haber muchas cosas, ¿no? ey, Ya lo entendí que no, ya lo entendí que no. Y y eso a mí me da, en este momento, una sensación de libertad, de alivio en el poder ser yo, o sea, poder decir lo que yo viví. Me van a criticar, me van a pegar, no me importa, es que ya en este momento ya no me importa, porque los que hablan de mí no me conocen, no saben quién soy, no saben lo que he hecho, y me da la tranquilidad de que las personas que sí realmente me importan y mucho, saben quién ujú. soy. Lo voy a decir en palabras así como lo diría un mexicano, o sea, parezco pendeja, pero no soy. Me hago pendeja, pero no soy. No, no soy pendeja. Y No, ya pero tengo buen corazón. Tengo buen corazón, eso sí. Y ahí muchas veces me, o sea, me han hecho daño por ese lado, ¿no? No por mala persona, sino por tener buen corazón o por tener empatía. Pero así como hablábamos de los haters, que son muy pocos, y muy pocos a comparación de la cantidad de gente tan empática, ¿no? Y que se siente identificada y que le pasa, y que por más que no se vea a veces en los comentarios públicos, pero yo recibo un montón de comentarios, o sea, internos que son impresionantes, pero así, cartas impresionantes. Entonces, eso es lo que a mí me da la paz de lo que soy hoy, ¿no? El haber hecho una diferencia, ¿no? Estoy contenta por el resultado de Estafador de Sueños, y por lo que estamos logrando, que de a poquito se empieza a entender un poquito más, aunque haya, como dijimos, gente que no quiere, pero porque no no, quiere, pero un el resto, muchito, o sea, un es mucho muchito. más positivo, exacto, el resultado es mucho más positivo de lo que esperaba, así que estoy muy contenta, de verdad. Se te nota, Lili, se te nota, se percibe. Pues bueno, chicas, gracias por esta hermosa plática. Mica, algo que quieras decir, quizá aprovechando que nos están haciendo favor de escuchar. Bueno, primero que estoy muy contenta de formar parte de este proyecto que es un antes y un después, tanto en la vida de Lili como en la historia para mí también de este caso. Em, Estoy muy feliz de estar adentro y que, bueno, Lili, sos un orgullo. Y eres una víctima indirecta de esto también, porque tu mamá Mm, sufrió en paralelo con su hermana y cuando Sí, uno ve a su mamá sufrir es bien, bien duro. No hay nada, nada como ver a los padres sonreír. sí, sí, nos tocó muy de cerca. Lili es como mi hermana, yo creo que es mi hermana mayor. Eh, y sí, vamos a por esas sonrisas que nos sacaron. Pero por eso estamos acá, para apoyarla como siempre lo hicimos, porque eh, siempre quisimos lo mejor para ella. gracias, yo Ay. lo sé. Lili, la vida comienza tantas veces.
La vida comienza tantas veces. Seguimos en el camino, seguimos adelante. Muchísimas gracias por esta hermosísima, hermosísima invitación. Lo valoro de todo corazón. Gracias por esta plática que me va a trascender por el resto de mi vida, chicas. Un abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Gracias.